Bueno, aquí estamos de vuelta después de escuchar al coronel Pedro Baños haciendo su análisis de algunos de los elementos del terror internacional que de vez en cuando hay que descongestionar, porque está ya del asunto hispano-catalán, por ejemplo, un poco hasta el moño o hasta la barretina, pero a ella hemos de volver porque inevitablemente es uno de los temas del día. Temas que le van a afectar a usted en su vida cotidiana, pero desde ya. Vamos a ver algunos de ellos en nuestros titulares. Por ejemplo, el primero, la crisis de Podemos. La nueva izquierda black, por así decir. Se ha confirmado la condena a Echenique por fraude a la Seguridad Social y, según los estatutos del partido de Podemos, debería dimitir de inmediato, aunque parece que no está por la labor. Hablaremos de este asunto. Más sobre el problema de la izquierda. Algo pasa entre el PSOE y Podemos, no sabemos con qué grado de intensidad. El hecho es que por primera vez ha votado Podemos contra el gobierno socialista a propósito del límite de los alquileres, de la ley de vivienda, que después lo haremos un poco, porque además, al margen del rifirrafe entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, el asunto desde luego merece debate. 3, siempre en el ámbito de la izquierda, lo que está pasando con Colau, porque parece, todo apunta a que para las elecciones municipales en Barcelona, Ada Colau va a imitar a Carmena, va a alejarse de la marca Podemos en busca de su propia marca y Podemos empieza a encontrarse con más de un problema. 4, ahora ha salido fuera lo de Venezuela. Lo de Venezuela nos interesa muchísimo por lo siguiente. Primero, porque objetivamente es muy importante. En segundo lugar, porque son miles y miles y miles y miles los españoles con lazos en Venezuela y los venezolanos con lazos en España. Y porque lo que está pasando allí es un perfecto ejemplo de cómo una democracia puede terminar en lo peor, que es exactamente lo que está pasando allí. Tendremos aquí con nosotros a William Cárdenas para que nos cuente un poco cómo está la cosa. En este momento, minuto y resultado, pues parte de la Guardia Bolivariana diciéndole a Maduro que se vaya, solidarizándose con el pueblo en lucha contra los que dicen representar al pueblo. La situación es realmente acre. Y hablaremos también de la huelga de taxistas, claro, porque hace unos pocos minutos sabíamos que Uber y Cabify anuncian que se van de Barcelona, que van a dejar de prestar servicio en la ciudad condal. La guerra, por así decir, se traslada a Madrid, aunque en Barcelona continuará. Y cuando decimos guerra no es solo una metáfora, porque hoy y en los días sucesivos, al parecer, la posibilidad de una violencia desencadenada no está ni mucho menos fuera del programa. En fin, estas cosas y muchísimas más. Y vamos ya, sin más, a presentar a nuestros invitados de esta noche, empezando por mi extrema derecha, no sé cómo se lo va a tomar, don José Ramón. Estar en tu extrema derecha, pues ya sabes que es casi estar centrado, pero oye, vamos a ver qué tal. Esto está bien, vamos, aquí que se me considera un hombre de extrema izquierda. ¿Su titular de esta noche? Bueno, pues yo no doy pábulo a la empanada mental que tiene la gente de Ciudadanos, y cuando han salido hoy con la gestación subrogada, pues desde luego a mí me gustaría decir que queda claro que los vientres de alquiler pues atentan contra la dignidad de la mujer y del Viene ha hecho una comparación a Albert Rivera, porque Exacto. Además que lo haya hecho él es muy significativo, pero claro, es que no había leído el artículo glorioso sobre la Semana Santa de la nueva consejera de Igualdad en Andalucía, y estoy que no me recupero. De eso de la consejera de Igualdad hablaremos después, porque además no tiene razón, no es medieval, es barroco, pero bueno, da igual. Sí. Viene a cuento de las declaraciones de Albert Rivera esta mañana, en las que equiparaba el aborto como derecho con la gestación subrogada como derecho. Es que hay que llamarlo bien de alquiler, es que yo no quiero caer en esta política de un lenguaje transformador y científico. Es un vientre de alquiler y por lo tanto atenta contra la dignidad de la persona. Yo desde luego, es que en cuanto se les mueve un poco del foco, se le rasga la careta y se deja ver lo que son. Creo que tenemos el total de Rivera, me dice Bea Pérez Fajardo, vamos a verlo. Porque si tenemos derecho a interrumpir el embarazo, y yo creo que hay una legislación clara donde te dice lo que puedes y lo que no puedes hacer, si tenemos derecho a interrumpir el embarazo, ¿no tenemos derecho a traer vida al mundo? Y ayudar a otra madre que ha tenido un cáncer y no puede ser madre. Y yo aprovecho para pedirle a Sánchez, a Casado y a Iglesias que den libertad de voto a sus diputados. Oye, en otros casos han dado libertad de voto para voto en conciencia con debates como la ley del divorcio, la ley del aborto. Está bien. Hombre, vamos a ver, desde su punto de vista, intelectualmente, creo que es coherente. Es decir, si parte de una visión puramente individualista, realmente vale lo mismo una cosa que otra. Pero claro, el problema seguramente está en el es de una visión punto de bajísima. partida. El argumento que ha lanzado no pasa de cuarto de primaria, donde está mi hija. Desde luego, un derecho social no puede ser nunca una libertad individual. O sea, fíjate la empanada mental que tiene. Ajá. Quiere decirle a todo el mundo que tiene derecho a la libertad, que tiene derecho a la vida, y lo lleva a un caso privado.
Es que no tiene capacidad de conceptualización política y entonces pues puede decir esto y podría decir mañana lo contrario. A ver si da tiempo a hablar de este asunto que es interesante. Don Germán Tertsch, muy buenas noches. Buenas noches. Su titular del día. Hemos estado hablando de Podemos, ¿no? Colapsa aquello del asalto al cielo, se ha hundido, ha fracasado y entonces se está buscando en este momento pues la forma blanda, digamos la fórmula B, para sustituir el asalto bolchevique por esa especie de amansamiento y de entrismo dentro del PSOE. Don Alberto Sotillos, muy buenas noches. Yo presumo que va a estar usted hoy sumamente solicitado, con tanta izquierda en la mesa de debate. Mejor dicho, con tanto tema de izquierda en la mesa de debate. Pasa que hay más temas que mesa. Su titular de esta noche. Creo que ha sido Podemos el PSOE 2.0 o Podemos un PSOE al cuadrado, efectivamente. Porque yo creo que lo advertíamos hace tiempo, ¿no? Cuando empezó Podemos decíamos, cuidado que tiene unos tintes, una capacidad de convertirse en compacto en el Partido Socialista enormes, y parece que está ocurriendo más rápido, en menos tiempo y de forma más dramática, y sobre todo con una diferencia muy clave, que es que el Partido Socialista, por lo menos en sus largos años de historia, entre otras cosas, ha gobernado, lo cual le permite tener una estructura lo suficientemente amplia como para que a Pedro Sánchez le esté costando mucho vaciarla del todo. Entonces, claro, vaciar el PSOE se tarda un montón y por lo tanto ahora asegura tener mucho tiempo por delante. Pero en cambio el Podemos sigue con las mismas estrategias, lo que hace es prácticamente desaparecer lo que ha venido siendo uno de los mayores desastres políticos, desgraciadamente, supongo, de los últimos años, paralelo al de UPyD. Es verdad. Eso, no se me ocurrió la comparación, sí señor. Va a ser interesante debatir. Vamos a ver si desaparece antes el PSOE o Podemos. Bueno, habrá que ver. Es un poco más complicado. Estaremos atentos. Vamos a ver. Estaremos atentos. Doña Lourdes Méndez, muy buenas noches. Bienvenida al Gato al Agua. Hola, muy buenas noches. Se estrena Lourdes Méndez esta noche en el Gato al Agua, y su titular, por favor. El titular es que el trato inhumano que se le está dando a Zaplana no puede ser justicia. Bueno, yo creo que, aunque a mí no me gusta, soy abogada y he ejercido mucho tiempo como abogada, por lo tanto a mí no me gusta nunca meterme en ninguna resolución judicial. Ahora bien, yo creo que en este tema en particular clama al cielo la actitud de una jueza ante una persona que está en prisión provisional. Y una prisión provisional, evidentemente, tiene que cumplir unos requisitos para que esa prisión provisional se dé con justicia, ¿no? Se realice con justicia. En este caso, estamos hablando de una persona que está enferma, que el jefe de la FE que lleva su caso, de hematología, me parece que es de la FE, del Hospital de la FE, que lleva el caso, dice que incluso se puede producir una muerte súbita de esta persona en el caso de que pueda volver a la cárcel. En las circunstancias en las que está el Zaplana, el exministro Zaplana, podría estar perfectamente en una retención vigilada en su domicilio. No tiene por qué estar en un hospital y no tiene por qué estar, por supuesto, en la cárcel. Pero es que es más, si resulta que las causas o los requisitos por los cuales está en prisión provisional es por el riesgo de fuga, ya su médico que lo trata dice que es imposible que esta persona, en las circunstancias en las que esté, pueda existir un riesgo de fuga. Por lo tanto, existe un técnico que ya valora la situación en la que se encuentra esta persona y que imposibilita esa fuga. Y si después lo que se trata es de que no existan temas como diría yo, pruebas que pueda destruir, en ese caso, solamente serían 6 meses. Según el artículo, me parece que es 503 o 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, donde dice que en el caso de que si es para destruir pruebas por lo que está en prisión provisional, solamente puede estar como máximo 6 meses. Evidentemente no se cumple ni una razón ni la otra. Y bueno, creo que no es de justicia el que esté de esta manera en prisión provisional. Digo en prisión provisional, no está cumpliendo una pena, que era lo que le pasaba a Bolinaga. Son 2 casos absolutamente diferentes. Y en prisión provisional que esté esta persona en esas circunstancias me parece absolutamente inhumano. Y si queremos ir un más a más, si pasara algo que Dios no lo quiera, esta jueza yo creo que puede ser denunciada por prevaricación, incluso aunque no lo pase. Yo creo que lo que está haciendo con esta persona, con el exministro Zaplana, es incluso
un tema para denunciarlo por barbaridad. Hoy la Fiscalía ha dicho que es partidaria de que se quede Zaplana en el hospital, es decir, de que no vuelva a prisión. Hemos hablado con la familia de Zaplana hoy por si querían decir algo. Y ellos muy amablemente han declinado porque digamos que el entramado judicial del asunto es tan complejo que han preferido no meterse en más historias y limitarse a cuidar, en este caso, al enfermo. Desde aquí les agradecemos en todo caso su disposición y su cordialidad a la hora de hablar con nosotros. Vamos a irnos a la publi y enseguida entramos en la mesa del debate. Ay, perdón, me falta Rocío Monasterio. Pero bueno, esta vez... tranquilamente. Y además no ha protestado. Está tan hecha el linchamiento mediático. Casi te libras. Sin protestar. Mil perdones. Rocío Monasterio, muy buenas noches. Su titular de la noche. Bueno, mi titular. Yo le diría al señor Rivera que acabar con la vida de un hijo nunca puede ser un derecho de una mujer. Y el señor Rivera lo que ha hecho es acogerse a esa ley AIDO que aprobó el PSOE y que no derogó el Partido Popular, y que afirma que es un derecho de la mujer acabar con la vida de un hijo. Y eso no lo debemos consentir. No es un derecho de la mujer acabar con la vida de un hijo, en ningún momento, y no puede serlo. Y el vientre alquiler atenta gravemente contra la dignidad de las mujeres, contra los derechos del niño y contra la dignidad del niño, y cosifica a la mujer y al niño. Y no debemos permitir que se apruebe vientre alquiler, y desde luego a Vox nos van a tener enfrente. El señor Rivera probablemente se debe a lobbies que están presionándole, probablemente presionándole mucho para que apruebe esta ley. Nosotros sabemos que esos lobbies también existen en Europa y están haciendo una presión brutal, pero yo le diría al señor Rivera que de verdad que piense si cree que una mujer tiene derecho a acabar con la vida de su hijo. Yo creo que no, ¿eh? Y por eso la afirmación que ha hecho hoy es brutal. Y yo invitaría al Partido Popular también pues, a unirse a la línea de Vox de derogar esa ley perversa que permite afirmar que las mujeres tenemos derecho a acabar con nuestros hijos. Rocío Monasterio, muchísimas gracias. Habrá tiempo para debatir todo esto. Ahora nos vamos a la publi. Enseguida empezamos con el debate. Pero antes, Bea Pérez Fajardo nos da un consejo. Bea, buenas noches. Buenas noches, José Javier. Si es usted, para su desgracia, uno de los centenares de miles de ciudadanos que ha perdido su dinero en el Banco Popular, tiene la oportunidad de pelear por recuperarlo. ¿Era usted bonista o accionista del Banco Popular? Sepa que en Duran y Duran Abogados conocen la forma de ayudarle a recuperar el dinero perdido. Solo tiene que acudir a ellos y ponerse en manos de su equipo de más de 20 abogados expertos en cuestiones bancarias. Los que le han privado de sus ahorros no tenían derecho a hacerlo. Duran y Duran Abogados le ayudará. Son ya muchos miles de casos los que han ganado frente a las entidades bancarias, y en el caso del Banco Popular seguirán luchando por la defensa de todos los que han sido injustamente expoliados. Duran y Duran Abogados son su mejor garantía de éxito. Estamos de vuelta. Vamos enseguida a lo de Venezuela. Antes, fe de ratas. Una espectadora me escribe para decirme que no es Errejón al que le han confirmado la condena, es a Echenique. Es verdad, me he equivocado. No sé por qué tengo a Errejón en la cabeza todo el tiempo, en fin, pero seguro que no es nada sentimental, es una cuestión puramente política. Echenique, efectivamente, ha sido el que se le ha confirmado la condena. Bueno, Venezuela, al final estamos hablando un poco de lo mismo. Situación en este momento, minuto y resultado. Nadie sabe lo que está pasando. El Parlamento acusa al gobierno de tener prácticamente secuestrado. No nos disparen. Parte de la Guardia Bolivariana se subleva en el norte de Caracas. La mayor parte de la gente que vive allí, lugar típicamente chavista hasta hace nada, se levanta en apoyo de los militares sublevados. La Guardia Bolivariana llega a sofocar a los otros. El caos se extiende. Y William Cárdenas, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo se sale de aquí? Bueno, pues yo creo que va a tener la crisis un desenlace muy difícil de predecir, porque las características de un régimen absolutamente atípico, ¿no? Integrado por una cantidad de personalidades que están vinculadas a delitos, a crímenes gravísimos de lesa humanidad, de terrorismo, de narcotráfico, de delitos económicos, bueno, pues no permite avisorar
cuál puede ser la salida. No estamos ante políticos normales, estamos ante delincuentes y estas personas, por aferrarse en el poder, puede que hagan cualquier disparate, ¿no? ¿Tenéis alguna pregunta para William Cárdenas? Imagino, porque todos estamos preguntándonos cosas. Que el presidente legal, que decimos Juan Guaidó, ha llamado al ejército a de una vez por todas levantarse a defender al pueblo, diciéndole que eso no es un golpe de Estado, que es al contrario, que en realidad lo que hacen es cumplir con su deber, que probablemente lo tenían que haber hecho mucho antes, cuando vimos que Maduro ya había roto con la Constitución, cuando atropella a la Asamblea Nacional, en su día, resultado de las elecciones del 2015, y que les pide realmente a los militares que salgan a defenderle. Pero los militares los tenemos también metidos en gran parte en ese paquete, ¿no? En el paquete que usted describía ahora con tanto acierto, una mafia, delincuentes que están con la espalda contra la pared porque tienen muy pocas salidas. Realmente su salida es buscar una guarida en China o en Rusia, quizá, pero poquita cosa más. ¿Qué posibilidades hay de que realmente el ejército en este momento, de que unas parte, digamos, de los oficiales, de los suboficiales o de los oficiales jóvenes, de los que no son los generales corruptos, digamos, se levanten masivamente, es decir, con unas posibilidades de éxito real? Yo creo que es probable que eso ocurra, ¿no? Ya los signos de descomposición que estamos viendo son gravísimos. Es una sociedad completamente depauperada, sometida a un exterminio por la privación intencional de alimentos y de medicina, que llega a un punto de colapso. Y llega al colapso con un régimen que, pues a todos los desmanes, a todos los errores, a todos los delitos y los crímenes que ha venido cometiendo, se le suma el que el 10 de enero se produjo la toma de posesión del cargo de la presidencia y este señor no tenía cualidad para hacerlo. Nicolás Maduro no es el presidente legítimo de Venezuela, es un usurpador. Y yo creo que el pueblo de Venezuela ya llegó a un tope en el que no está dispuesto a aceptar que este títere del castrocomunismo cubano instalado por los Castro en Venezuela, continúe en el poder. Eso lo ha detectado también el estamento militar. Yo creo que lo que estamos viendo ya son expresiones a lo mejor muy puntuales, muy pequeñas, pero ya hay una sensación de descontento bastante acentuado. Además, hay que tomar en cuenta que hay más de 135 oficiales de las Fuerzas Armadas que están presos. O sea, ya casi superan el número de civiles presos. Entonces, en estas situaciones de crisis, es un conflicto, los estudiosos de la teoría política, es un conflicto sumacero, ¿no? Donde necesariamente va a tener que desplazarse uno de los dos factores en conflicto. Yo creo que las Fuerzas Armadas se pondrán del lado del pueblo, que ya ha llegado al límite de su aguante. Y yo le quería preguntar, porque evidentemente el desastre es generalizado, pero yo creo que, del gobierno evidente, pero también venimos de un periodo anterior en el cual también la oposición, digamos que no siempre se ha comportado de la manera más ejemplar posible, lo cual le ha permitido precisamente a Maduro seguir excusándose o mostrando algunos elementos. Yo creo que ahora probablemente, y lo que le quería preguntar es si la oposición tiene conciencia de la responsabilidad que le viene por delante, es decir, la importancia de evitar términos de revancha, de la militarización de la respuesta, es decir, no seguir con el desastre de Venezuela, sino ofrecer una alternativa, yo creo que desde el punto de vista sosegada, calmada, teniendo la razón, pero no, digamos, tratando de revertir de manera violenta los desastres cometidos. No podemos olvidar que Venezuela ha vivido durante mucho tiempo una democracia muy estable, sí, y que en Venezuela los líderes políticos tienen madurez. Esa oposición que a lo mejor ha manifestado y ha mantenido diferencias en algunos momentos,
ahora mismo está completamente unida en torno al presidente de la Asamblea Nacional, un joven político, Juan Guaidó, que fue electo el 5 de enero como presidente de la Asamblea y que por efecto del artículo 233 de la Constitución es el llamado a encargarse de la presidencia al no existir un presidente legítimo que tomara posesión. Bueno. O sea, en Venezuela ahora mismo hay dos poderes públicos legítimos que están en manos de la oposición. Uno es la Asamblea Nacional y el otro es Juan Guaidó, sí, William, que es el presidente. Además, no es el momento de justificar aquí a la oposición. Aquí es el momento de derrocar a la tiranía, a la dictadura sangrienta de esa mafia, mafia comunista. Yo creo que... Primero hay que hacerlo. Que un dictador no suele jugar de forma democrática y eso es lo que han tenido que ver. Pero derrocar de forma no democrática, no democracia, acaba siendo un desastre. Pero vamos, ¿Cómo se derroca democráticamente al señor Maduro? Claro. Pues nosotros derrocamos a Franco hablando con él con Zapatero, pagándole a Zapatero. Vamos, o sea, que si quieren cometer, pero yo por Venezuela me gustaría que evitaran los errores que en otros casos hemos visto. Vamos a ver, el régimen de Maduro es la sucursal de la narcodictadura castrista. Y hay 4.000, claro. Entonces, tanto a Maduro como a los Castro o al Castro que nos queda, y a Díaz-Canel y a todo el Partido Comunista, tienen que ser juzgados. Tienen que ser juzgados por los asesinatos y por lo que han hecho. Una cosa es un juicio, entonces, por eso hablamos de juicio. Nosotros no hablamos de venganza, pero los que hemos sufrido la persecución del castrismo o los que han sufrido la persecución de Maduro, lo que exigimos, y yo creo que eso es legítimo, es un juicio, la haya. Pero como asesinos que son. Bueno, entonces habéis entendido la petición, está bien. Eso no es venganza, eso es exigir justicia. Eso es exigir que se respete a los que hemos sido víctimas de esos regímenes. Entonces, yo creo que no es nada extraordinario y en eso estamos unidos venezolanos y cubanos. Y ahora hay una oportunidad, efectivamente, porque Cuba está debilitado, está mirando al referéndum que hay el día 24, Venezuela empieza la gente a levantarse y no se acaba con Venezuela si no se acaba también con Cuba. Y eso es clarísimo. Y Trump lo sabe. Tenemos una ventana de unos meses y ahí, desde luego, los cubanos vamos a estar apoyando a los venezolanos 100%. Muchísimas gracias, Rocío. Don José Ramón García Hernández. Bueno, pues a mí hay dos cosas en este momento, porque ya sabes que me convertí en un venezolano más. Y mira, hoy el vicepresidente Pence de Estados Unidos ha hecho una afirmación que yo creo que despeja todas las dudas, ¿no? Hemos oído sus voces. Y esta mañana les decimos que nosotros estamos con ustedes y que nos quedaremos con ustedes hasta que se restaure la democracia. Quiero ver cómo valoras esto y también cómo valoras la posición del Gobierno de España, porque nosotros sabes que hemos sido muy beligerantes, aprobamos con tu ayuda que fuéramos a una estancia temporal para todos los venezolanos que viven en España, se aprobó en el Congreso y el gobierno de Sánchez primero no quiere daros el estatuto de estancia temporal, no quiere perseguir la Corte Penal Internacional los crímenes de la dictadura de Maduro y se está dedicando en la Unión Europea a crear un grupo de contacto, de diálogo con el dictador Maduro. Que nosotros hemos denunciado. De lobby para Maduro. Hablemos claro. Y nosotros hemos pedido la retirada de nuestro embajador. Y yo quiero saber qué te parece todas estas cosas. Bueno, en primer lugar, agradecerte, José Ramón, la nota que has hecho circular hoy como secretario de Relaciones Internacionales del Partido Popular, donde fijas posición en relación a ese grupo de contacto. Efectivamente, con los criminales no se puede dialogar. Con los criminales no se puede negociar. Cuando al principio de la conversación yo les dije que es que ni siquiera estamos ante dictadores al uso. No, estos señores son unos auténticos mafiosos. Claro. Es el crimen organizado que está instalado en el poder en Venezuela. Exactamente. Además, con una característica, la situación tiene ribetes de conflicto internacional. Hay efectivos del castrocomunismo en Venezuela, hay miles de ellos. 4.000 tíos infiltrados. Hay miles de ellos que están allí prestando servicios en la inteligencia, espiando a las Fuerzas Armadas. Por eso, en gran medida, por eso
muchos oficiales de las Fuerzas Armadas no han podido expresar su descontento porque están seguidos día a día, espiados y se sienten incluso hasta acosados. Pero yo creo que este tiempo ya está llegando a su fin, ¿no? Es un régimen que hace aguas por todas partes, que económicamente no tiene salida. La comunidad internacional, cosa que agradecemos muchísimo, ¿no? La comunidad internacional, como nunca antes se había manifestado, se ha puesto al lado del pueblo de Venezuela. La Unión Europea, el Grupo de Lima, países importantes dentro de la OEA, los Estados Unidos, Canadá, y lo que acabas de mencionar, esa intervención de Mike Pence, el vicepresidente de los Estados Unidos, es la más eficaz demostración de respaldo, de estar dispuestos a apoyar a la lucha por la libertad. Aquí apoyaban a Maduro, del pueblo venezolano. Seguiremos muy atentos a lo que ocurre en Venezuela, evidentemente, y además sospecho que después de la publicidad van a seguir enzarzados y para bien sobre la cuestión. Hemos de irnos a la pausa necesariamente. Antes quiero contarles una cosa muy importante. Usted sabe que el Club de Amigos de Intereconomía tiene dentro de sus actividades particular afición a la música y a explicarla. Por ejemplo, la conferencia de Edgar Martín sobre, la conferencia, es una charla divulgativa sobre los secretos del Requiem de Mozart, que realmente es asombrosa. Ahora además con un plus, y es el siguiente. La gran soprano Ainhoa Arteta va a actuar próximamente en Madrid, en un recital con piezas de Montsalvat y una buena parte además de romanzas de zarzuela. Pues bien, entre los amigos del Club de Intereconomía que asistan a la charla de Edgar Martín, vamos a sortear 4 entradas que por cortesía de los 4 entradas que por cortesía del Teatro Circo Priz y de Inverfest y de la promoción de este concierto de Ainhoa Arteta nos han prestado. Desde luego vale la pena las dos cosas, la charla primero y desde luego la interpretación de Ainhoa Arteta, que va a ser para no perdérsela. Así que llame 916162464. Ya le digo, para poder ir, 2 entradas dobles, 4 entradas, para poder asistir a ese concierto hay que pasar por Edgar Martín y además no se va a arrepentir. Publicidad y a la vuelta más. Luego le recordamos esta historia de Ainhoa Arteta. Bien, estamos de vuelta. Vamos a ir a una cuestión fundamental, inmigración, porque hay informe Frontex nuevo sobre el tema. Pero antes, muchos de nuestros contertulios quieren agotar la cuestión, bueno, agotar, es inagotable, la cuestión venezolana, Germán. Sí, no, yo decía que están pasando cosas que no pasaban, y muchas de ellas no son malas, no solo en España, sino fuera también. Y entonces, en este momento, las circunstancias para un país que es un foco, el foco del mal, en los últimos 60 años ha sido una pequeña isla del Caribe, la cual se ha estado exportando terrorismo, subversión, resentimiento y terror durante 60 años sin parar. Y por muchas cosas, por muchos factores, pero entre otros por mucha complicidad de las democracias occidentales con la figura de Castro, de Fidel Castro en particular, pero con el régimen en general de Cuba. El régimen de Cuba sobrevivió a toda la caída de los regímenes comunistas y todo lo demás. Ahora creo que ya hay bastante conciencia, y después de lo sucedido en Colombia, y ahora mismo hemos visto con el ataque en el Ejército de Liberación en Bogotá también, hemos visto, y mucha gente ya ha llegado a la conclusión, ahora que en todo el subcontinente está habiendo un giro hacia la derecha, alejándose precisamente de los productos de ese foco del mal, que son Venezuela, que son Nicaragua, que son Bolivia, etcétera, etcétera. Ahora que se están alejando, se ha visto que realmente el mal está en ese foco irradiador de la isla, y en Washington, y ahora como nuevo factor también en Brasil, con Bolsonaro, se abre la oportunidad realmente de crear un consenso, una fortaleza suficiente para acabar de una vez por todas con ese foco infeccioso
del mal, del terror y de la delincuencia y de la mafia y de la narcotráfico, que es Cuba, que es desde donde se dirigen todas estas operaciones. Y yo creo que en eso están, y ahora hay un paquete, y con esto termino, hay un paquete que se está preparando en Washington muy importante sobre medidas para endurecer radicalmente la posición norteamericana respecto a Cuba, que va a tener apoyo de otros países de la región, desde luego de Brasil, pero también de Colombia y de otros, para realmente que en Cuba tengan que pasar cosas por necesidad. Y entre otras cosas, y eso nos afecta a los españoles, se va a acabar con esa especie de tolerancia que ha habido hacia las empresas, compañías que están aportando, colaborando con el régimen criminal de Cuba, que es el culpable también del desarrollo criminal del régimen de Venezuela. Esas empresas españolas tan implicadas ahí van a tener que elegir entre Estados Unidos y Cuba muy pronto. Alberto tiene un punto de vista divergente, me da la impresión. Sí, pero sobre todo porque me aburren y me destrozan tanto los argumentos esos tan ánimos del mal, todo el mal, todo lo que representa lo malo, lo peor, los mayores crímenes, el terrorismo, todo lo malo, son concretamente Cuba, Bolivia, Nicaragua, todo lo malo. Hombre, yo es que soy más de puntos medios. Yo reconozco los desastres de Venezuela, reconozco los errores que se pusieron en Cuba, reconozco los errores que hay en Brasil, reconozco los errores de Trump, reconozco los errores. O sea, yo tiendo a reconocer errores y a aplaudir los aciertos, aunque sean pequeñitos. Cuba solamente exporta terrorismo. Pues no sé, hombre, también exporta unos médicos maravillosos que hacen en África. Pero no sabes en qué condiciones están esos médicos. a la Corte Penal Internacional. ¿Tú te has leído las condiciones que están en esos médicos? Rocío, Juanra y Germán, yo creo que sí. Porque si vas a cometer errores, pues ya hazme el nombre bueno. Vale, pues yo creo que si voy a tener la posibilidad de tener 10 segundos, vale, sí, termina, pues luego ya, evidentemente, como no voy a ser una mayoría y como sé que vuestra idea va a quedar como la predominante y como vais a ganar esta discusión... No hay que temer a la verdad, Alberto. Por eso, entonces, como no hay que temer a la verdad, pues yo, por ejemplo, como español, que me siento muy decepcionado porque nuestros gobiernos desde siempre hayan abandonado a nuestros conciudadanos saharauis, pues me alegra que desde Cuba siempre hayan enviado médicos que han atendido las necesidades de ese pueblo que nosotros abandonamos por completo. Pues oye, solamente por eso, que yo creo que es un dato cierto, que no se puede negar, que es evidente y que muchos incluso luego vuelven a Cuba o se quedan allí, pues aunque solamente sea por eso, fíjate, decir que lo único que exportan es terrorismo, la verdad es que sorprende. Pero vamos, por plantear un dato, porque evidentemente como me ponga a dar más, pues os vais a sentir muy ofendido. Entonces solamente quería que los espectadores supieran que Cuba no solamente exporta terrorismo, sino que alguna, sin querer, hará algún par de cosas bien. Ahora ya podéis decir que se desclavo. José, tenías... Alberto, el placer de estar en una democracia es que yo puedo escuchar tus argumentos, por supuesto, claro, pero que no lo podría hacer en Cuba, porque tú en Cuba estarías cantando. Ahora ya, Alberto, que ahora me toca a mí, por favor, que ahora me toca, porque has dicho una poesía en rima sonante que nos has hecho tragarnos aquí y que es inconcebible. En la calle gritar contra Castro sin ningún problema. Muy bien, pues por lo tanto no me está. Hay una libertad de expresión absoluta en Cuba. Es apoteósico. Pues no se habla de otra cosa que de la libertad de expresión de Cuba. Mira, yo solo te digo una cosa, si no es una cuestión de ir o no ir, es que yo no sé por qué hay unos apologetas de todos estos regímenes que nadan efectivamente en el mal, porque el mal es no permitir la libertad de los otros. Sí, y no te vendría mal, porque has introducido un elemento que es muy de izquierda divina, del caviar, que es que te aburre, ¿sabes? Pues a mí no me aburre defender la vida de los demás. El maniqueísmo me aburre muchísimo. No me aburre defender la vida de los demás y no me voy a cansar nunca. Solo quiero decir dos cosas. No, querido, para que lo escuches. Esto sí que es de caviar. Para que no te escuches, para que no te aburras. Ya sé que te aburrimos. Oye, siendo de Ávila, pues intentaré aburrirte lo menos posible. Pero me vas a encontrar siempre defendiendo la vida de los demás. El derecho, incluso el tuyo, a que puedas decir estas burradas que has dicho. No como yo. Mi burrada, ¿cuál es la de tienes que darte cuenta que como no me dejas hablar, estás impidiendo que yo pueda manifestar. Enhorabuena. Yo quiero dos cositas, terminar. Mira, primero hay una manifestación que yo quiero decir a todas las personas de bien que ven Intereconomía. Mañana hay una manifestación mundial por Venezuela, cuyo epicentro en Madrid va a ser en la Puerta del Sol a las 7 de la tarde. Y les quiero invitar a todos. Y luego lo segundo que quiero decir es que qué diferencia, y cojo el guante que es el que soltaba Germán, en que están todos los países del área cambiando y resulta que el que le tiende un puente a Maduro es Pedro Sánchez. Es el PSOE. Es que no es ni leer cómo está yendo el mundo. Tanto que habla de Iberoamérica, yo no sé si es que con tanto viaje ya no sabe dónde le queda la cabeza a Falconetti. Pero es que lo que tiene que darse cuenta es que el mundo está cambiando y que no puede tender cables con un dictador.
Bien, agotado el tema. Bueno, una cosita que quería decir. Estaría bien que el PP, por cierto, retomara otra vez la posición común de Aznar con el tema que lideró, que la señora Mogherini... No estamos en el gobierno. No, claro, no, en Europa. No, sí, ya tenéis posiciones clarísima. en Europa. Vosotros liderasteis con el ministro Dastis que se acabara con la posición común de sanción a Cuba. No, no es eso, ya lo hemos hablado en otra ocasión sin aquí, sanción Rocío. es tener al líder de este eje que tiene como sucursal Venezuela, permitiendo que entren las empresas sin ningún tipo de penalización. Entonces, Europa ahora mismo Rocío, promueve que las empresas vayan a Cuba y resulta que España, el gobierno Rajoy, apoyó eso. Que no es así. Ahora, con este nuevo PP que tanto nos dicen, tenéis la oportunidad, tenéis a Pons en Europa, de liderar otra vez la vuelta a las sanciones a Cuba, porque si no presionamos a Cuba, no conseguiremos acabar con el régimen que hay en Cuba y en Venezuela. Y eso está en manos del Partido Popular hoy. Rocío, en mayo estará en manos de Vox. Yo siempre te digo a la gente de Vox que no se equivoque donde está el adversario. Pero que nosotros eso que tú dices ya lo hemos hecho, es que ya llega hasta. Vale, es Mogherini la que lidera en la Unión Europea lo que se llama un acuerdo de cuarta generación Mogherini con Cuba. Dijo que España había liderado la posición en asuntos latinos y había sido el señor Dastis del ministro. Eso no es verdad porque es una negociación que lleva incluida mucho más antes de que llegase el Partido Popular al gobierno. Da la casualidad que estuve haciendo el papel para Mogherini desde Miami, entonces sé exactamente lo que nos contaron cuando ese papel no salió. Y es que, por desgracia, el señor Dastis, de parte del gobierno Esa negociación Rajoy, llevaba más de 10 años, porque es el final de lo Este nuevo PP tiene una ocasión maravillosa. Ya lo hemos hecho. Pues sí, ya lo hemos hecho y era una ocasión maravillosa. Podemos estar de acuerdo todos y usted se está preguntando. No te equivoques. Mogherini, ¿de qué me suena a mí Mogherini? Ese no es el de la música nocturna de las calles de Madrid, no será Mogherini. Mogherini es esa señora rubia que ha hecho ejercicio de hipercomisaria en Europa y que, por cierto, tiene mucho que ver con la política de inmigración en los últimos años. Y es donde yo voy a ir, incluso a pesar de la voluntad de los contertulios de esta noche, porque el tema de inmigración es muy importante, sobre todo porque los últimos datos que hemos conocido de Frontex ponen a España en una situación delicada, muy particularmente en el último año. ¿Cuál es el problema? No solo la inmigración, que bueno, se puede gestionar, malamente, pero se puede gestionar. El problema es el de los ilegales. ¿Por qué? Porque no hay dónde devolverlos, ni se pueden quedar aquí tampoco. A eso apunta el último informe Frontex y creo que vale la pena debatirlo porque es un enorme problema en toda Europa. Vamos a verlo. La ruta del Mediterráneo occidental hacia España, la más utilizada por los inmigrantes para tratar de llegar a Europa. Imágenes como estas se han convertido en las más habituales por primera vez desde 2008. El número de llegadas a nuestro país se duplicó por segundo año consecutivo hasta los 57.000. Nuestro país ha registrado en la última década la entrada de 133.240 inmigrantes irregulares procedentes de 70 países. Según las cifras publicadas por la Agencia Europea de Control Fronterizo, Frontex, en su mayoría son argelinos y marroquíes con el 16,7% y el 15,4% respectivamente, lo que constituye un tercio del registro. Le siguen guineanos, costamarfileños y malienses. Marruecos se ha convertido en el principal punto de partida a Europa. La llegada de inmigrantes a España de este modo por mar se ha cuadruplicado en los primeros 15 días de este año con respecto al mismo periodo de 2018. Han entrado 2.912 personas en 63 embarcaciones por las costas peninsulares y de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. Mientras que el pasado año 625 llegaron y también en menos pateras, en 26, un incremento del 365%. La población que en este periodo ha ingresado por canales extrafronterizos provienen de origen geográfico desconocido. A ellos se atribuyen 30.180 de las 113.241 entradas ilegales entre 2009 y 2018. En cuanto a la repatriación de inmigrantes, ¿de dónde sale el dinero? De nuestro bolsillo, se encarga España. Por ejemplo, entre 2011 y 2015 se ejecutaron 4.674 expulsiones por vía aérea con un coste de, atención, 26,3 millones de euros, lo que significa una media de casi 8.000 euros por deportación. ¿Seguimos así o lo paramos? El problema es que, evidentemente, así no podemos seguir, pero pocos se atreven a poner el cascabel al gato, porque
es bastante impopular. Ha sido tantos años de discurso mediático unánime a favor de la inmigración de forma crítica, que ahora cuando hay que tomar medidas, evidentemente el que las predica queda en descrédito, como le acaba de ocurrir al comisario europeo Avramopoulos hace relativamente poco, 2 o 3 días. Y la propia sociedad europea está cambiando a toda velocidad precisamente bajo el impacto de estos episodios. 2 ejemplos muy simples. Salvini, en Italia, al que todos nuestros medios consideran prácticamente el demonio con cuernos y rabo. Esto que están viendo ustedes son imágenes de la última acogida popular a Matteo Salvini. Basta ver su Facebook para ver que pase por donde pase es auténticamente Matteo Superstar. Es decir, seguramente el político más popular de Italia, sin ninguna duda, ha eclipsado completamente a cualesquiera otros. ¿Por qué? Pues porque su política de mano dura con la inmigración ilegal ha ido a sembrar y a arraigar fuerte en un país que estaba sufriendo muy seriamente por la inmigración ilegal, muchísimo más de lo que nos podemos imaginar. Aquí, y la inversa, lo que les ha pasado hoy a Angela Merkel y a Emmanuel Macron, el señor Emmanuel Macron, después de firmar un acuerdo en Aquisgrán, o sea, Aix-la-Chapelle. Sabe usted que las ciudades imperiales tienen nombre en todos los idiomas europeos. Aachen en alemán, Aquisgrán en español, Aix-la-Chapelle en francés. ¿Y qué les ha pasado a Merkel y Macron cuando han ido a saludar al pueblo? Vamos a verlo. Ese que han montado. Macron dimisión, en fin, Macron dimisión, Macron dimisión, Macron dimisión y Merkel como que ha pasado por allí. Bueno, la realidad de la calle en Europa normalmente es esta. Y me parece que no hay ejercicio más inútil y nocivo que ocultar la realidad. De esto hay que hablar. Lourdes Méndez. Bueno, la verdad es que efectivamente el informe Frontex de este año dice lo que dice, pero es que además el año pasado, al principio de 2018, ya advertían que en España se iba a producir una entrada de inmigrantes, de inmigración ilegal, que iba a superar a la que se había producido el año anterior. Y efectivamente así ha sido, porque se superó, fue el doble que el año anterior, la inmigración ilegal en España en el año 2018. Ya hemos visto los datos, lo que está pasando en los primeros días de 2019. Evidentemente hay que tomar cartas en el asunto. O sea, hemos visto cómo abuchean a Macron y a Merkel porque no pisan tierra, porque es que hay que pisar tierra, hay que saber lo que los ciudadanos quieren y lo que los ciudadanos piensan. En España pasa exactamente lo mismo. En España hay que controlar las fronteras, porque además es que no es bueno ni para el inmigrante ilegal que viene, no estoy hablando de refugiado, que es diferente, el inmigrante, por razones socioeconómicas, que viene para el país de origen y para el país receptor. Para el país de origen, porque además, el otro día estuve yo con un obispo de Centroáfrica y me decía del drama que se producía con la inmigración ilegal de las personas que salían de allí, porque salían los mejores. ¿Quién, Aguirre? Salían, español? Sí, Aguirre. Ah, gran tipo, sí, esto en este programa varias veces, efectivamente. Pues él me contaba que salían los mejores, salían los más fuertes, salían los jefes de las familias, salían... Entonces, claro, descapitalizan el país de origen. Por lo tanto, la única solución es ayudar en origen, ayudar en el país de origen. Porque, claro, todas esas razones humanitarias de buenismo, evidentemente, no llevan a ningún lado. Primero, porque los países receptores tienen una capacidad limitada. Aquí no cabe todo África. Segundo, porque para regular la inmigración ilegal hay que, primero, regular la inmigración. Regular las fronteras, controlar las fronteras, porque es una hipocresía no hacerlo. Y después, esta gente que en muchos casos no se puede deportar, en muchos casos no pueden porque no se sabe de dónde vienen. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿De qué van a vivir? ¿De qué van a vivir en España? ¿Por qué resulta que se está yendo contra los manteros y los hemos dejado pasar, los hemos dejado entrar en España y están ganándose la vida? Y ves en los sitios, ¿dónde? Es que es una hipocresía bestial. Están los manteros con los bolsos, con los, lo que venden, ¿no? Y de repente llega la policía municipal del pueblo que sea, de Málaga, Barcelona, lo que sea. Y salen los pobres con el bum, 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 corriendo. Bueno, vamos a ver. Saben que están ahí. Saben, se puede prohibir que estén. Ahora bien, ¿cómo van a vivir
si no es así. Por lo tanto, la situación lo que crea es una hipocresía gubernamental tremenda, no se coge el toro por los cuernos, no se puede, llega un momento en que la limitación del país de origen para aceptar inmigrantes lo que está produciendo es incluso delincuencia. Hay registros que no quieren hablar de la delincuencia que se producen precisamente por estas causas. No se quiere hablar porque no se quiere asustar a la población, pero evidentemente si vienen en estas condiciones, con estas circunstancias y con poco que hacer, bueno, pues evidentemente a lo que lleva en muchos casos es a la delincuencia. Bueno, yo quiero dejar hablar a los demás que lo estén de ni es que esa frase de que no cabe toda África, bueno, ni toda África quiere venir. Quiero decir que tampoco que tenemos la pretensión esa casi de que todo el mundo quiere venir aquí, pues no. Normalmente lo que quieren es vivir efectivamente bien allí y hacer lo que pueden y enviar a quien pueden para seguir ellos viviendo allí. O sea que tampoco tenemos la sensación esta de invasión africana que es bastante falsa. Pero sí que es cierto que quizás tú no has vivido en algún pueblo donde los tienes muy cerca. Yo puedo decir pueblos de Murcia, Torre Pacheco. Conozco la realidad, las frases esas populistas de que bajar a la calle, seguramente no vives cerca, no vives cerca de... vivimos en la calle, seguramente no dormimos, pero vivimos en la calle. Seguramente no tienes ninguna casita esa cosa populista de que hay que tocar el suelo en la calle, porque bienvenidos a la calle, ¿no? Ahí trabajamos muchos todo el día. Así que sí, conocemos las dificultades que tienen los trabajadadores, los no trabajadores, los que conviven, los que no conviven. El problema es que los gobernantes no conviven en esos barrios. Ese es el problema. Complicados del sur de España. La realidad la conocemos perfectamente. Lo que pasa es que los discursos estos terribles de las invasiones, primero, son falsos. No, yo entiendo que se ejerzan para ganar algunos votos. Yo lo entiendo porque, hombre, es rentable. Pero hay una verdad, que es que el flujo ese migratorio es imposible de parar. Es obvio que desde los espacios más pobres se entiende a ir a los espacios de mayor riqueza a buscar oportunidades. Eso no se puede parar. Y lo que es cierto es que, evidentemente, necesitamos a muchos inmigrantes. Necesitamos que venga inmigración suficiente y contada, además está demostrada, y no por organismos precisamente del eje del mal, que diría Germán Terz, comunistas, filoterroristas, cubanos, venezolanos, nicaragüenses y evomoralistas, sino desde un punto de vista liberal. Dicen, nos hace falta gente porque no tenemos para cubrir las plazas. Ahora, ¿qué hace falta? Efectivamente, una inmigración que sea reglada, concreta. Y hay dos opciones. O simplificas que la gente venga de manera regular, pero para lo tanto tienes que facilitar la llegada y controlarla, o puedes hacer respuestas, en vez de complejas y útiles, puedes hacer respuestas sencillas y populistas y vacías, como he escuchado de Vox, hagamos un muro, que es una sensación aparte de trumpista y tramposa, en el sentido de, bueno, y cuando salten el muro, ¿qué vais a hacer? 2 muros, y cuando salten los 2 muros, ¿qué ponéis? 3 muros. O sea, esas soluciones tan burdas, que queda muy bien en campaña, yo os lo reconozco, que para ganar una serie de votos en determinadas poblaciones queda chapo, vamos a poner un muro enorme. Lo que pasa es que quien quiere venir saltará el muro, y si no lo nadará, y si no lo bordeará, o como decía Trump, siempre que os pongan un muro delante, superadlo. Entonces, intentemos ir a respuestas más complejas, más sosegadas y asumiendo que va a venir gente porque no tienen otra opción y van a venir. Pero si venir gente, claro que puede venir gente, pero de forma legal. Exacto, lo que no puede ser es que los políticos defiendan la inmigración ilegal, que es que me pasma. ¿Qué político defiende la inmigración ilegal? No, la mayoría ilegal. De los que tenemos. La mayoría de los que tenemos. Sácame una sola declaración de un solo político diciendo vengan de manera ilegal. Que a los que llegan les das automáticamente todos los derechos que los españoles no les das una tarjeta sanitaria, estás promocionando que vengan de forma ilegal. No tienen tarjeta, no, hay un efecto llamada brutal. Hay un efecto llamada brutal que es de una irresponsabilidad brutal, porque el efecto llamada es incentivar que la gente venga, cruce el Mediterráneo, la mitad mueran en el Mediterráneo, ¿para qué? Para luego vagar por nuestras calles. Esa es la dignidad que les ofrecemos. Esa es la dignidad de la izquierda que le ofrece a la inmigración. ¿Pero qué le va a ofrecer la izquierda? Eso, pero lo ves, qué populismo. Habrá que añadir también, claro, esta izquierda que promueve... Pero que no vienen a la izquierda, vienen a Europa. Nos habla del palo de los españoles y promociona que entran hordas. Pero tú crees que, claro, ¿tú crees que en Argelia están diciendo vámonos al paraíso comunista de España? Yo creo que no. Yo creo que vienen a España porque es Europa y porque es riqueza. ¿En qué momento nuestros políticos defienden la inmigración ilegal? ¿En qué momento? ¿Cuándo? Es que nosotros decimos que vengan de forma legal. Los españoles tenemos derecho en nuestra casa, que es España, a decir cuánta gente cada año podemos acoger en nuestros muros, y podemos acogerles y les podemos dar una vida digna. Lo mismo que dice Pedro porque Sánchez, es indigno decir Rajoy, que vengan Casado, para vagar por las calles. No, lo mismo, porque ellos no se atreven a poner un hablar. Muro. No, hombre, yo estoy esperando. Venga, os lo pregunto, Rocío, ¿cómo lo vais a evitar? Estoy esperando que en Andalucía nos entreguen la documentación de los 52.000 inmigrantes ilegales que tiene la Junta. ¿Cómo lo vais a evitar?
que tiene la Ahora, Junta dímelo, censados soluciones. y que no se los entrega a la policía. Rocío, ¿cómo lo vais a evitar? Lo primero, Es una pregunta muy concreta. ¿Cómo propone hay que Vox blindar las evitarla? fronteras. Blindarlas. Claro, que es que Hay José blindar Ramón había pedido la todos los palabra, medios, estaba pendiente todos los del- medios. Y si aún por así llegas, supuesto, hay que devolverlos a su país. O sea, como hace Claro Pedro que sí. Sánchez ahora, Entonces, ¿no? lo que no puede ser es que haya 52.000 tipos en Andalucía sois sanchistas. censados con una tarjeta sanitaria que le da la Junta de Andalucía De acceso a y que urgencias. esa información Acceso no a se le urgencias. entregue a las fuerzas de cuerpos de seguridad del Estado y no se les pueda ni expulsar ni absolutamente nada, no se pueda cumplir la legalidad. Nosotros lo único que exigimos es que se cumpla la legalidad y tiene, Como es todos los impresionante, gobiernos. ¿no? Sí, exactamente como pues todos los la gobiernos. Junta de Andalucía no ha entregado los 52.000 expedientes y yo de momento no veo a Ciudadanos partidario de cumplir con el acuerdo y no nos ha llegado esa documentación a Vox, desde luego. No le ha llegado pues les a la habéis hecho policía esa vicepresidentes documentación. y presidente de la comunidad. Veremos a ver cuánto tardan en entregarlo, pero ese es el primer paso. Oiga, usted tiene 52.000 inmigrantes ilegales en Andalucía. Para solucionarlo no hay censados. ninguna propuesta. No, pero yo animo a Para los demás para partidos que se criticarlo, unen sí. así. Está bien, pero propuesta de solución, Control ninguna. férreo de las fronteras. Bueno, pero aún así- Control aún así férreo van a de las pasar. fronteras. Bueno, Pues habrá que devolverles. José si pasan Ramón, ilegalmente. Como hace Pedro Sánchez. No, si es que Ya a mí me interesa oír en largo los argumentos porque veo lo que está diciendo Alberto. Una vez que te dé la razón no va a pasar nada. no va a pasar nada. Es un problema tan complejo que necesita políticas complejas. Tú, si te quieres instalar en la demagogia y en el populismo, pues quedarte ahí. España está en un momento en que la inmigración tú tienes que volver a plantearla de otra forma. Y como se estaba funcionando hasta ahora, no puedes. Y ha habido una crisis tremenda donde el paro que han sufrido los españoles ha creado unas tensiones con la inmigración que desde luego tú te lo tienes que replantear y tú tienes que defender sobre todo a tus ciudadanos. Porque esos son los que son tus ciudadanos. Siendo abierto y favoreciendo, oye, que hay algunos que puedan volver y los retornos. ¿Cuál es el problema? Tú tienes que establecer mecanismos de cooperación con los países que te los envían, para hacer allí cooperación al desarrollo. Mecanismos porque tú muchas veces no los puedes devolver porque no tienes convenios de repatriación y tienes que hacerlo esto. Yo siempre me pregunto, y a mí todavía nadie me contestó, y Germán, tú que eres informado, la lanzo genuinamente la pregunta. Cuando vemos la detención de los que traen a los inmigrantes ilegales, ¿habéis visto alguna vez que se desarticule alguna mafia de inmigración? Sin embargo, se desarticula semana sí, semana no. Es curioso. No aquí, pero aquí, porque es información que no sabes. Aquí tenemos una serie de ONGs que hacen las funciones perfectamente. Sí, pero voy más allá. Sigue tú, Germán. que No, después me toca a mí. que voy más allá. Que es genuina mi pregunta. Porque ¿quién los trae? Claro. ¿Qué gobierno tengo que es incapaz de luchar contra los que lo traen? Eso es lo que soluciona las cosas. Porque en el fondo es tráfico de personas. Y también hay que tener una solidaridad con todas estas Pues personas. os voy a que contar están un en el ejemplo tráfico. así de transición entre José R. y Germán, que me trasladó una amiga profesional del mundo judicial hace relativamente poco, en una localidad del sureste español. Luego os doy la precisión concreta si queréis. La policía tenía localizada a una mafia de estas desde hacía 2 años. Los nombres de todos y cada uno de sus miembros y sus lugares de residencia, de los cuales 3/4 partes extranjeros, 1/4 parte españoles, por supuesto. Y la policía no hacía más que pedir autorización judicial para intervenir. Y los jueces tardaban un montón en dársela hasta que tuvieron que cambiar de juzgado de provincia para poder hacerlo. Es decir, que realmente sí que hay desarticulaciones y todos los días, pero es muy complicado, en buena medida, creo yo, que por la presión mediática. Pero esto ya es una opinión personal y a mí aquí no me corresponde opinar, creo. Germán. El tráfico es un inmenso negocio y se incita a venir con muchas medidas. No se trata de los pobres, porque no son los pobres los que vienen de esos países, no es la pobreza, hay una incitación directa, permanente, continua en África a las clases medias a reunir dinero para pagar a estos traficantes y para venir. Es un inmenso negocio en el cual participan, by the way, también muchas ONGs. Y hay que decirlo, porque no son organizaciones no gubernamentales, sino normalmente son organizaciones, primero izquierdistas, por supuesto, y después que tienen que reciben mucho dinero del erario y que reciben dinero también en aportaciones y que van creciendo y que van alojando a gente dentro de esas organizaciones y tienen su lógica propia y su dinámica propia como negocio. Pero dicho eso, todo lo que tú has dicho es la política del pasado. Eso está olvidado. Ya no quedan ni izquierdistas. En Europa o hay un eje del mar en toda Latinoamérica, no queda ninguno. No queda ningún socialdemócrata, no queda un socialdemócrata serio en Europa que diga las paparruchadas que has estado diciendo. Muchas gracias.
sobre por lo menos hay uno. No hay más remedio, que vengan, ya los acomodaremos, etcétera, etcétera. Eso ya no existe ni en Francia, ni en Suecia, ni en Holanda, ni en Austria, ni en Hungría, ni en Italia. Hay que viajar. En Italia han cortado, han cerrado los puertos y se ha acabado, y por eso Salvini es aplaudido en las calles, en todas las calles en Italia, y por eso se le pita a Merkel, y Merkel se ha hundido y su partido se está hundiendo y está pasando lo que está pasando. Y por eso Macron no pinta nada, porque no puede poner orden en sus ciudades. Por cierto, después hablaremos de nuestras ciudades también y del orden y de los taxistas aquí. Sí, vamos a hablar de ese asunto, efectivamente. Pero dicho eso, simplemente de recordar que hace 3 días la secretaria de Estado, acompañada de la ministra en Austria, salieron y dijeron: tenemos una tragedia desde la crisis del 2015, una crisis provocada por la señora Merkel, en el 2015, septiembre del 2015. Y tenemos una oleada de asesinatos, y los asesinatos, y fue enumerando quiénes fueron los autores de los últimos 6, 7 asesinatos, y no había ningún austríaco entre ellos, y no había ningún europeo entre ellos. Y eran todos llegados de fuera. Pues se dice que es el feminicidio, que somos los hombres, todos los hombres somos culpables de lo mal que les va a las mujeres, pero cuando se busca algo y cuando hay una secretaria de Estado y un ministro o una ministra que tienen el coraje, cosa que en otros países no hay, para decir qué es lo que está pasando, la gente se queda de piedra y después los votan. Los votan y tienen un apoyo de una mayoría de 70 y pico % en este momento el gobierno austriaco, un gobierno de derechas, de ultraderecha dirías tú, pero vamos, un gobierno de derechas que está haciendo las cosas como las está haciendo, limitando las fronteras, protegiendo a su gente, limitando los incentivos para la inmigración y desde luego combatiendo a las mafias, entre las cuales, como digo, muchas se visten de industria humanitaria y de ONG. Lourdes, que abriste melón, ¿lo quieres cerrar? Yo solamente sí, precisamente por lo que ha hecho Salvini es por lo que en España hay que tomar medidas de manera urgente, porque precisamente por haber cerrado las fronteras Salvini y la manera que lo ha hecho, toda esa inmigración ilegal está entrando por España. Efectivamente. Otro día que volvamos a tocar este tema, hablaremos de la guerra de Libia. Que, en fin, esos momentos estelares de la historia humana, en fin. Pero bueno, ahora son las 11 y hay muchas cosas de las que hablar y yo no querría que se me quedara ninguna cosa en el tintero. Y al principio del programa hemos hablado del caso Zaplana, que es particularmente importante porque ya ha trascendido enteramente lo judicial. Hasta Pablo Iglesias apareció el otro día diciendo que, hombre, ya está bien esto que es, porque es que es una cosa de sentido común. La cosa está yendo mucho más allá, digamos, de lo, en fin, de lo razonable. Hoy la noticia es que el fiscal Pablo Ponce ha trasladado por escrito a la juez que instruye el caso Erial, que se llama María Isabel Rodríguez, su interés en que Eduardo Zaplana continúe ingresado en el Hospital de la Fe de Valencia, hasta que el jefe de hematología, el doctor Guillermo Sanz, decida concederle el alta hospitalaria. Esta es la respuesta de la Fiscalía Anticorrupción a la última petición de libertad realizada a finales de este año por el abogado del expresidente de la Generalitat Valenciana, Daniel Campos, quien no ha hecho más que darse de bruces con la juez y el fiscal en cada una de sus reclamaciones. Todo se ha dicho porque la juez parece, en fin, berroqueña. Esto es lo que decía el médico de Zaplana. Vamos a escucharle. Sinceramente no tengo ninguna explicación razonable y no me atrevo a hacer conjeturas. Yo creo que no era consciente de la gravedad del estado de Zaplana. No obstante, el hecho de que el juzgado haya aceptado su ingreso en el hospital es un cambio de actitud que valoro positivamente y parece que se reconoce que Zaplana necesita unos cuidados especiales que no se le pueden dispensar en el centro de Picassent. El asunto es extremadamente complejo, porque normalmente cuando uno mete aquí la cuchara dice, estás defendiendo a un corrupto. No. O sea, no está condenado todavía por nada. Y es precisamente eso lo que convierte el caso en particularmente sensible, digamos. ¿Quién entra en materia? Mira, yo ya os lo dejo. Yo precisamente, aunque dijeras eso, no te iba a decir es un corrupto. No porque no haya sido juzgado o incluso si estuviera condenado. Yo creo que en determinadas situaciones y ocasiones hay gente que merece precisamente la mejor de los tratamientos
y afectos humanitarios. O sea, que no ibas a tener en este caso, desde luego por mi parte, la sensación de a los corruptos que les den. No, una cosa es ser corrupto, en el caso de serlo, y otra cosa es tener que sufrir de manera inhumana. O sea, que vamos, yo creo que esto es bastante sencillo y no entiendo por qué efectivamente estamos en esta situación. Es bastante incomprensible desde el punto de vista, digamos, práctico, material, porque explicaba antes Lourdes Méndez los límites normales a cualquier, en fin, periodo de supuesta ocultación de pruebas en una prisión preventiva, pero sobre todo es que además, bueno, lo que se dice por ahí es que como el dinero no aparece, eso dicen, sí, no paran de estirar la prisión preventiva, pero claro, esto no puede durar siempre. Lo claro es que es esa especie de coacción sobre alguien enfermo para que declare dónde está el dinero viene a equivale a una tortura. Es decir, en este caso una pena de muerte. Bueno, es una tortura con muerte, con consecuencia de muerte, pero quiero decir, es una tortura el tener a alguien en una situación de dolor y de sufrimiento innecesario para que declare algo sobre sí, en contra de sí mismo. Pero en todo caso yo tampoco entiendo, yo no entiendo los razonamientos de la juez y no entiendo tampoco sus expresiones. Ha habido una serie de expresiones en esta juez que son muy preocupantes. Sí, como demasiado implicadas, ¿no? José Ramón, en la convención del PP de este fin de semana no se dijo nada de Zaplana. Sí, porque, vamos a ver, y yo aprovecho, porque es verdad que es una situación de un sufrimiento que nadie le encuentra ninguna razón, ¿no? O sea, que no... Pues lo que puedes decir, o sea, tú tienes que encontrar argumentos, pero es que hemos visto casos y no puedes establecer paralelismos donde los criterios de humanidad en un régimen como el nuestro, penitenciario, y que busca la reinserción, no tienen ningún sentido. Bolinaga, No, claro, por eso mismo. O sea, yo quiero aprovechar para mandarle un abrazo. Que vive todavía, goza de una estupenda salud y está en Venezuela. Pues yo quiero mandarle un abrazo muy fuerte a la familia porque están pasando un momento muy complicado y a mí no me parece, la verdad, no le encuentra razón a que esto siga así. Y sí que se ha hablado, hay mucha gente que lo ha hablado. Nosotros somos gente que tenemos también una trayectoria, pues a ver, efectivamente, no, lo ha dicho Alberto, es que nosotros no podemos ir a un derecho medieval. Hay alguien que puede haber cometido un delito, pues tiene que pagar por ese delito. Esas situaciones humanitarias, pues no tienen sentido. Rocío. Bueno, yo estoy de acuerdo que desde el punto de vista humanitario no estamos todos de acuerdo, yo creo, en esta mesa, ¿no? Que el caso de Zaplana no lo entendemos y nos resulta incomprensible. Saliendo del caso de Zaplana, sí que creo que tenemos que hacer una revisión sobre la prisión provisional, sobre todo cuando tenemos una justicia tan lenta. Necesitamos una justicia más rápida porque lo que no se puede concebir es que tengas a alguien meses, además en este caso se agrava por el tema de la enfermedad, pero incluso sin estar enferma. Años esperando un juicio. Entonces, urge una reforma de la justicia de manera que podamos tener una prisión provisional con unos tiempos razonables. O sea, eso te apoya hasta Junqueras. Claro, pero que de verdad que tenemos un fallo tremendo en nuestro sistema judicial cuando no conseguimos, pues habrá que dotar los recursos suficientes, habrá que hacer una reforma del sistema judicial, habrá que no solo para buscar la independencia de los jueces, sino también para conseguir que una prisión provisional no se convierta en una cadena casi perpetua, porque es lo que está pasando. Lourdes. Sí, bueno, yo quería insistir también en lo que he dicho antes, en que las causas por las cuales la prisión provisional ha de realizarse, ha de aprobarse, son, se dicen con unos latinajos que uno es periculum in mora y otro es eventum dannis. Uno es por el riesgo de fuga y otro es porque se destruyan las pruebas. ¿Te ha gustado, Javier? Sí, yo creo que la siguiente tertulia la vamos a hacer en latín. El latinajo. Hombre, el latinajo en un jurista viene bien de vez en cuando. Sí, de vez en cuando. Bueno, no, pero es cierto, el riesgo de fuga, y habéis dicho antes, porque a lo mejor hay un patrimonio por ahí que no sé. Bueno, pero es que en ese artículo que yo decía antes, el 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, dice que cuando se trata de ocultación de pruebas o de buscar pruebas que se pueden ocultar, como máximo la prisión provisional ha de ser de 6 meses. Por lo tanto, yo creo que esto está produciendo incluso un escándalo jurídico a nivel judicial, porque ya digo, a mí no me gusta valorar nunca las resoluciones de los jueces, porque creo que ellos tienen mucha información que los que estamos aquí no tenemos, pero en este caso yo creo que es tan palpable, o sea, es tan evidente por las declaraciones del jefe de hematología del Hospital de la Fe, por todo lo que ha salido en los medios de comunicación, que no se puede llegar a ninguna otra conclusión de que lo que se está produciendo con Eduardo Zaplana realmente es muy inhumano.
En fin, bueno, pues como les he contado antes, nos hemos puesto en contacto con la familia esta tarde por si querían decir algo. Ellos muy amablemente nos han atendido y nos han dicho que preferían que no, porque todo lo que rodea al caso es tan complejo y al final los que sufren físicamente son precisamente la familia, que preferían no decir nada, y desde aquí, por supuesto, respetamos su decisión y les mandamos un saludo. Y cambiamos de tercio rápidamente, que son las 11:08, y esto hay que ventilarlo ya, porque de lo que hoy todo el mundo se hace lenguas es de lo que está pasando en la izquierda española. Vamos a ver, vamos por partes. Tenemos por una parte el caso Echenique. Se confirma la condena del señor Echenique por tener contratado a un asistente, bueno, contratado no, por no tener contratado a un asistente y tenerlo por negro, por así decir. Bien, simultáneamente, el caso Errejón colea en todas partes. La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha dicho hoy que no sabe lo que Íñigo Errejón tiene en mente y que supone que seguirá en política como independiente, pero le ha recordado que en su partido, en el PSOE, las puertas están abiertas para todo aquel que se sienta comprometido con la socialdemocracia. Esto es lo que ha dicho la señora Lastra. Esta gran casa de la izquierda, pues ha entrado mucha gente a lo largo de los años. Seguramente Íñigo Errejón tiene su propio recorrido, seguirá, me imagino, la estela de Manuela Carmena, querrá seguir de independiente. Yo no sé lo que tiene en mente, pero en este partido las puertas están abiertas para entrar, también para salir a todo aquel que quiera y que esté comprometido con la sociedad desde las políticas de izquierda, ¿no? Bueno, ha sido decir esto, no sé si de forma, como decir, muy meditada, y se ha montado un follón en el Partido Socialista descomunal. Como siempre, Ábalos ha descolgado un teléfono, ha llamado, ha reñido, que es lo que pasa en el PSOE habitualmente, día sí, día no, y después la señora Lastra ha dicho esto otro. Esta es la gran casa de la izquierda y que aquí ha venido mucha gente a lo largo de los años que militaba en otras fuerzas políticas. Pero vamos, desde luego Íñigo Errejón lo que tengo claro es que está formando ahora mismo otro partido y que además es nuestro adversario electoral en las elecciones de mayo. Alberto Sotillos, vamos a ver. Yo antes de que abres este asunto de Adriana Lastra, quería preguntarte muy concretamente, tú, ¿cuál es tu perspectiva? Porque desde que no has pasado por aquí, desde que ha aparecido el tema del fenómeno Errejón, o de la salida del episodio, como lo quieras llamar. Así en general. Yo creo que venga, vamos a hacer positivo. Yo creo que Errejón ha sabido leer mejor la situación que el partido en el que todavía estaba y el que ya, pues no sé si está o no está, pues eso es difícil de salir, que las puertas se abren y se cierran. Yo creo que en el momento en que más izquierda necesitamos precisamente, pues había un partido, el PSOE, que en Madrid precisamente tiene un vacío general, que más allá de Gabilondo pues no tiene capacidad de reestructurar nada, y Podemos pues le ha venido, digamos, desapareciendo a la izquierda durante mucho tiempo. Y Errejón, yo supongo que no ha querido cargar con... son muchos lastres, no ya la casa maravillosa, sino son muchos lastres de posicionamiento, de quedarse solos, de que el partido queda absolutamente vacío durante mucho tiempo, de que no hay un proyecto de Podemos fuerte más allá de Irene Montero y Pablo Iglesias, y que por lo tanto si no están ellos no hay nada, hasta el punto de que nos llegan ahora los globos sonda de que Irene Montero podría ser la candidata de Podemos, que ya sería como una escenificación total de que o se presenta Pablo o Irene a todo o no hay opción. Entonces, yo creo, sí, claro, tienen una posibilidad dentro de unos años de ampliar la opción electoral. Yo creo que Errejón ha sabido darse cuenta de que había que reaccionar rápido, precisamente en un momento electoral complicado para la izquierda y muy bueno precisamente para los partidos que tengo a mi izquierda, que tienen unas opciones elevadísimas aquí en Madrid, y yo creo que Errejón ha dicho, pues mira, no solamente por mí, que supongo que tendrá el interés de estar más tranquilo, ha hecho algo muy sensato y muy normal, que es necesito a alguien que me cubra, es como buscar, entre comillas, mamá, protégeme. Y oye, pues qué mejor respaldo y qué mejor escudo para hacer un proyecto bien valorado por la izquierda en Madrid. Ya supongo que os caerá mal Carmena, pero muy bien valorado por la izquierda en Madrid. Para el votante de izquierda es evidente. Entonces, para el votante de izquierdas, Carmena es un referente muy positivo todavía, sobre todo también por sus movimientos, por haberse alejado de Podemos. Claro. El votante de izquierdas está agradeciendo que se alejen de Podemos y de Izquierda Unida un sector. Entonces yo creo que Errejón ha visto rápidamente que ese movimiento de Carmena fue muy bien valorado y ha dicho... Hombre, a Errejón le han echado también, que a Errejón también le han echado. Perdón que le haga una última pregunta, Alberto, al respecto, porque y sobre el acto fallido de Adriana Lastra.
Yo creo que yo creo que es una cuestión de comunicación, de que se explica mal, pero si la quieres entender... ¿Siempre? Sí, se explica mal. Yo por eso, o sea, si fuera que una vez ha cometido un error, pero cuando siempre se malinterpreta es porque no deja las cosas claras. Y mira que lo intenta arreglar, porque cuando dice eso y la puerta de salida también está abierta, que es casi peor que lo anterior que ha dicho... Ahí nos hemos reído un rato, ahí nos hemos reído un rato. Pero que yo creo que también. Lo que yo interpreto es que ha dicho, me estoy metiendo en un fregado, voy a ver cómo bajo para que parezca, bueno, que igual se puede entrar que salir. A ver si recauchuto un poco. Yo creo, entonces, pero vamos, es una cuestión de explicación, más que nada. Yo no creo que Adriana Lastra haya querido lanzar un órdago a Errejón, porque si lo hubiera querido hacer no lo hubiera hecho así, no lo hubiera querido también. Tampoco lo habría hecho ella, supongo. Bueno, todo esto en el día... Perdón, Germán, habla. Ahora vamos con el Chinico. No, yo creo que más allá del fenómeno Lastra, que es muy curioso, que es curioso en sí, pero que quizás sea muy representativo de lo que dirige, de lo que es ese partido ahora y ese gobierno que tenemos con Sánchez. Da realmente la talla de lo que está al mando en este asunto. Pero yo creo que lo que se ha puesto en movimiento todo el escenario, todo el tablero político en España, y se ha puesto ya claramente en evidencia que Iglesias ha fracasado. Iglesias es un líder amortizado. Iglesias se ha equivocado dramáticamente con su casa, con sus decisiones en general, y no va a hacer nada. Eso está claro ya, en el partido ya lo saben también, y entonces hay que buscar unas soluciones, y la solución, todavía hay mucha gente que está dentro de esa estructura leninista que estaba montando Pablo Iglesias para el asalto al cielo, que era el sorpaso al PSOE y después tomar el poder, pero como eso no ha pasado y eso no va a pasar ya, pues entonces hay que buscar un plan B, y el plan B es buscar el reconvertir y meter todas estas fuerzas izquierdistas, meterlas en una especie de PSOE ya reconvertido, que sería intentar hacer lo que hicieron los italianos cuando desaparece el PSI y el PCI. El PCI y el PSI, que eran dos partidos mucho más antiguos, eran más antiguos que los nuestros, y desaparecen los dos sin rastro, es decir, sin rastro. Se funden, entran en el PD, en el Partido Democrático. En el Partido Democrático, intentando hacer un asalto, de la izquierda neta sobre el sistema con esa transformación. Tampoco les ha salido, porque llegó Berlusconi y les fastidió los planes. Pero yo creo que esa es, probablemente en este momento, ese es un plan que existe dentro con Carmena, que existe con Errejón, y al cual no debe ser excesivamente ajeno también probablemente un PSOE, en el cual saben que tienen unas siglas que les van ya lastrando, les van pesando mucho esas siglas llevan, primero, tienen un lastre inmenso de la guerra. Y una lastra, además. Aparte de la lastra. Pero digo que vienen cargadas porque el señor Zapatero se encargó de cargarlas con todo el peso de lo que es la historia siniestra, sangrienta del PSOE de la guerra. La verdad es que sí. Y Zapatero y Sánchez han convertido este partido en un partido de descrédito. Luego tienen que buscar una fórmula nueva, y esa fórmula de transformación, de disolución y refundación de la izquierda en un PD, como fue el italiano en aquel momento, de la desaparición del PSI y del PCI, pues podía ser una de esas fórmulas. Yo creo que por ahí van a ir los tiros. Lourdes, luego Joserra y luego Rocío. Yo creo que en el caso de Errejón, si Errejón lo que quiere, aparte de que pueda tener temas personales dentro de Podemos, que eso también tira mucho, las pasiones en la política son muy fuertes, pero aparte de que pueda tener temas personales y un tema absolutamente político, si Errejón resulta que él quiere blanquear un poco la imagen radical de Pablo Iglesias, que no lo sé, lo pongo en interrogación, entonces quizás él quiera cubrir un espacio con Carmena que a lo mejor está libre. Lo digo por lo siguiente. La Sociométrica y el Instituto Nacional de Estadística te dice cómo perciben los ciudadanos los partidos políticos. Vox lo perciben como de extrema derecha, aunque yo no creo que lo sea, creo que es de extrema necesidad, pero los ciudadanos lo perciben como de extrema derecha. El PP se percibe como derecha, Ciudadanos se percibe de centro derecha, el PSOE se percibe de centro izquierda y
Podemos se percibe de extrema izquierda. Por lo tanto, ahí en unión, además, un poco como ha dicho Germán, yo no sé si llegarán a esa unión o no llegarán con el Partido Socialista, pero hay un espacio que a lo mejor Errejón lo puede cubrir junto con Carmena. Bueno, ahí pueden, en ese escenario electoral y político, pueden surgir muchísimos problemas. Uno, que Ciudadanos a lo mejor resulta que ya pacte con ese PSOE y con ese Errejón y Carmena, y no con la extrema izquierda de Pablo Iglesias. Por lo tanto, el escenario que ahora mismo se produce con la salida de Errejón a escena con Carmena es muy, muy variado, e incluso yo lo dejo aquí como una cosa en este tablero, en este programa, a ver si esto va a producir incluso con los posibles pactos que se adelanten las elecciones generales a mayo junto con las autonómicas y con las municipales. Bueno, todo el mundo dice que no, que esto no es posible, que Sánchez se quedará, que no se quedará y tal. Pero bueno, ahora mismo puede pasar, o sea, con los pactos que se van a producir... bajar del Falcon, no le da tiempo, el 26 de mayo le pilla en Bueno, pero los pactos ahora mismo, Joserra, que se pueden producir es que son realmente interesantes. O sea, para una persona que esté viviendo estos movimientos, creo que es interesante. Pues yo voy a soltar un bombazo, que es lo que se ve en el Parlamento. Yo creo que hoy he visto el principio del final de Podemos. Y lo voy a decir porque, primero, esto que se le regala mediáticamente a los niños de la izquierda. Sin duda. Porque es que lo de Errejón, que es un tío que la beca Black, o sea, es que yo no se lo puedo olvidar, que es un tío que su profesor le ha dado su bequita y entonces él no ha sido un corrupto. No quiero hablar de los pisos del Ramón Espinar. No quiero hablar del grado de corrupción de Venezuela y de Irán metidos dentro de Podemos. Y todo eso perdonado, porque Errejón parece que es un niño que no hace no sé qué. Y ya está. Pues bueno, pues Errejón ha perdido 2 primarias. O sea, es un perdedor neto de la política. Es un pésimo político. Y se está yendo, le están echando. Están echando. Los que están allí de Podemos son gente de izquierda dura, ¿eh? O sea, y luego y él también, ¿eh? Y él también, no es ninguna broma, ¿eh? Y él como se metió, Izquierda Unida se apoderó de la estructura de Podemos porque lo buscaron así, pues se convirtió en un partido profundamente comunista. Yo creo que hemos visto el final. Y Adriana Lastra, para mí ha cometido un error que por eso lo debe haber llamado Ábalos. Es que yo creo que Adriana ha contado sin quererlo la estrategia que tiene pesada el PSOE para después de las elecciones, que es, oye, yo como en Madrid no voy a puntuar nada, te voy a cambiar la carta del apoyo mío en Madrid, a lo mejor por la comunidad, a lo mejor por otra comunidad, a lo mejor por otro ayuntamiento. Y creo que eso es lo que le ha traicionado Ahí es donde a Adriana están los pactos, claro. Y es para mí, yo creo que es una buena noticia, porque estos señores han querido traer Venezuela y Cuba a España, y hoy, para mí, es el principio del final. Y para muestra un botón, que ha sido muy simpático. La persona que ha sustituido a Errejón ha votado totalmente en contra de todo lo que votaba Podemos. Pensamos que no le funcionaba el botón. Podemos venga a votar que sí y ella que no. Y Podemos venga a votar una vez que no y ella que sí. Ha sido de verdad para morirse de la risa. Que es el final. Tenemos que irnos a la publicidad y inevitablemente, perdón, a la vuelta, Rocío Monasterio quería decir algo sobre esta cuestión también. Llegamos a hablar precisamente de lo que estaba contando José Ra ahora mismo. Al final, también Podemos tiene tras de sí una estela de corrupción en su nivel, pero también la tiene. Publi y de inmediato estamos aquí. Estamos de vuelta y seguimos apurando el tema Podemos, que evidentemente es importante porque en este momento ya no es solo tema Podemos, es la crisis de la izquierda en general. Y Rocío Monasterio tenía pedido la palabra. Bueno, yo creo que los comunistas siguen ahí. Otra cosa es que ahora estén bajo el paraguas de Podemos o luego acaben unos en el Partido Comunista tradicional y otros absorbiendo el PSOE. El PSOE hará una parte de movimiento a la izquierda. Ciudadanos siempre ha sido de centro-izquierda y de hecho sus votantes cuando entregan el voto no saben si se lo va a dar al PP o al PSOE, y lo hemos visto en Andalucía, los problemas que tenía para pactar con él, para echar a Susana, ¿no?
Son a los que habéis hecho el PP vicepresidentes. Tendrá que ver dónde va a estar, recordarlo ¿no? de vez en cuando. Pero también aquí puede haber un movimiento, si de verdad el PSOE se deja infiltrar por todos estos comunistas de Podemos, pues puede haber un movimiento ligeramente a la izquierda de todos, porque además... Pero si no son distinguibles, claro. No, por eso, pero que claramente, al actual PSOE también hay que tener, se fotografíen ahí. O sea, hay que ser muy generoso Va a haber para una considerar parte que del este es un PSOE que PSOE puede comunista. que se Pero si fotografía es lo que ha dicho Germán, que no queda un socialdemócrata. que se deje infiltrar, y para socialdemócratas ya tenemos a Ciudadanos, con lo cual al final encuentran su sitio donde están cómodos. Porque todo está en movimiento. Todo se está moviendo y puede que cuando no tienen espacio también a la derecha se tengan que mover todos a la izquierda. Y a lo mejor el PP pues quiere llamarse el centro, que esa es una... Vamos, el centro derecha reformista, pero Claro, vamos, lo puedo decir de tirado de senteo, y liberal. Porque igual no están cómodos. Yo sí que soy católico, eso no lo han dicho este fin de semana, pero centro de... Pero yo sí que lo digo. Que a lo mejor ni siquiera el PP está cómodo defendiendo ciertas cosas que considera que son de derecha. Entonces, puede haber ahí un movimiento interesante, lo vamos a ver en los próximos meses, ¿no? Yo creo que Vox aquí Déjame también hacer tendrá una pregunta, Rocío. Una pregunta, Rocío. ¿Y si el PSOE estuviera planeando que la derecha aceptable para el sistema fuese Ciudadanos? Entonces ya da igual que hagamos lo que queramos el PP y Vox. Pero el peso está Rocío, pero es evidente que eso está lo que está jugando. Es que está en eso. Claro. Y entonces es una derecha aceptable. Pero si por ahora gobernáis Andalucía, y mucho Vox, más que nos queda, Ciudadanos Albert, y mucho más que nos queda. Ya, y cuando abraces la fe liberal, que siempre te esperará. Pero ¿por qué? ¿Por qué hablas de la sospecha de un pacto de izquierdas cuando el pacto que tenemos ahora es Vox haciendo a Marín vicepresidente? Todas las ciudades principales, ciudades españolas, en mayo probablemente van a ir al centro derecha, a no ser que Ciudadanos se quiera suicidar y decida dárselas a la izquierda, que creo que no lo hará. Cosa que nunca hay que descartar, porque no, realmente Ciudadanos, como cualquier otro partido, en fin, todos cometen errores. Creo que no va a suceder. Vamos a ver lo que estábamos comentando antes, que es la cuestión siguiente, es decir, al final en esta operación de reconstitución de la izquierda, Podemos tener un problema que es lo que lleva detrás. Y lo que lleva detrás no son solo querellas personales, son también casos bastante sonados y en general feos. Vamos a ello. Vídeo, por favor. Es muy fácil acusar a los demás. Al PSOE de los seres, que Albert Rivera pues no es de fiar. El PP de la Lezo, pues probablemente vuelvan a mentir. El señor Mariano Rajoy figura en los papeles de Bárcenas. No sería la primera vez que Ciudadanos miente. Si no se hace autocrítica, y es que quien escupe al aire... Porque es una vergüenza que se tenga gente trabajando sin pagarle la seguridad social. Corre el riesgo de que le caiga encima. Echenique ya no podrá dar lecciones a sus rivales políticos porque él también está condenado. Tendrá que pagar una multa de 1.000 euros a la Seguridad Social por haber tenido a su servicio a un asistente personal al que pagaba en negro y al que tenía sin contrato. Este caso de fraude a la Seguridad Social se destapó en 2016. Él recurrió, pero la sentencia ha ratificado hoy que el dirigente de Podemos cometió un delito de contratación irregular. Pero no es el único de su partido que ha tratado de burlar al sistema público y que ha sido cazado. Sin ir más lejos, el escándalo de su fundador, Juan Carlos Monedero, que tenía una deuda de más de 400.000 euros por haber facturado sus trabajos como asesor de Venezuela a través de una sociedad que no existía cuando los realizó. Pido una vez más disculpas por no haber podido responder antes. O la famosa beca Black de Íñigo Errejón, cuando cobró 1.800 euros al mes de la Universidad de Málaga sin ni siquiera ir a trabajar. A ver si va a ser verdad eso de... Es posible que nos hayamos pasado de transparentes. Pero también hay quien se aprovechó de las ayudas públicas comprando un piso protegido y vendiéndolo más caro para así ganar decenas de miles de euros en la operación, como hizo Ramón Espinar. Y hay un código ético que se debe cumplir. ¿Un código ético el de Podemos? Permítanos que lo dudemos. Bueno, María Matos lo duda, pero el código ético existe y el código ético dice que si a un dirigente de Podemos le pillan en un delito o en fin, una condena y tal por atentar contra los derechos de los trabajadores tiene que irse y es exactamente lo que ha hecho Echenique, lo cual le deja en una situación compleja. Decía Alberto Sotillos, puede recurrir, sinceramente no lo sé. El problema es que este tipo de situación, cuanto más recurres es peor, ¿no? Pero que al final lo preguntaba por saber, porque me había parecido leer que efectivamente que lo iba a recurrir, pero no sabía en Ha anunciado recurso él, sí, eso es cierto hoy.
que recurrirá y que por eso no dimite. Porque es decir, que va a seguir en la primera plana de la actualidad todo el tiempo. Pero bueno, ya lo vimos con Rita Maestre y lo hemos visto con tanta gente, ¿no? O sea, que decir, en la izquierda normalmente no afecta esto, en la derecha te entierra una sentencia de esta. Es la pregunta, es decir, ¿afecta? ¿Todo esto al final realmente va afectando al...? Bueno, te entierran los medios de izquierdas, porque al final la corrupción al PP electoralmente le pasó una factura. Por eso digo que a la derecha sí. No lo sé. A la derecha no se le perdona eso. Mediáticamente. Ahora bien, la cuestión es la siguiente. Y el votante Alberto, de derechas tampoco. Desde el punto de vista de la militancia, Sí. ¿tú crees que esto hace mella? Ya sé que tú no eres la militancia, pero los conoces. Quiero decir, el votante sí. Hombre, la militancia de Podemos ya es, no sé, tampoco, no es una militancia muy sólida, muy firme, son inscritos que se apoyan, o sea que no creo, quiero decir que eso ya era evidente que había pasado. Una cosa es la sentencia, que sea firme o no, y no creo que tenga mucha mella. Precisamente porque ahora mismo además ya quedan dos, entonces no puedes quedarse sin Echenique porque ya no hay nada más. No creo que afecte especialmente. Vamos. ¿No crees que dimita hoy por una cuestión de honra y tal? No creo que dimita. Porque si además ha dicho que va a recurrir, por lo tanto ya puede decir que no dimite por una sentencia firme, pero además tampoco creo que le afecte demasiado, así lo digo. Dudo. Mientras todo eso está pasando en Podemos, hoy Podem Barcelona ha anunciado que no va a celebrar primarias internas, como manda los estatutos del partido, pero que sí participará en las de Barcelona en Comú, que es la lista de Ada Colau. Así que Colau podrá confeccionar su lista tal y como hará Carmena en Madrid, tratando de limitar las presiones y las interferencias de los militantes o la dirección de Podemos. ¿Esto qué quiere decir? Por esto quiere decir que efectivamente el núcleo irradiador que decía aquel tiene cada vez menor fuerza y de tanto radiado, que ahora mismo cada uno hace no lo que le da la gana, sino es un poco un sálvese quien pueda. Lo que le conviene, o lo que cree que le conviene en cada momento. Sí, pero que hay que recordar que no ganaron ninguno a las elecciones, que estas dos señoras son alcaldesas por el apoyo del Partido Socialista. Pues como un señor en Andalucía que no ganó las elecciones. Pero que no han ganado las elecciones. Pero sí es muy fácil. No has ganado las elecciones, no eres rival. Las hemos ganado en todas partes. Pero hablamos de Andalucía. No las habéis ganado y gobernáis legítimamente. Eso es evidente. Pero yo lo que te estoy diciendo, Alberto, es otra cosa para que a ver si podemos establecer un margen de comparación. Es que Ada Colau no ha ganado nunca unas elecciones. Entonces, da igual que estés hablando de primarias o no. Como Sánchez, casi. Tiene la suerte de que le han colocado los de Ciudadanos a Valls. Y entonces toda esa fuerza de Ciudadanos que había subido en Barcelona se está disipando con el candidato Valls, que está naufragando estrepitosamente. Entonces, yo lo que tenemos que quedar, y esto, aunque Alberto lo ha hecho un poco desairado, en el fondo, ¿qué es lo que están pensando todos los partidos y sobre todo más la izquierda? Y lo vuelvo a repetir, que es lo que dice Adriana Lastra y lo que acaba de decir Ada Colau y Pablo Iglesias, que aquí todo el mundo va a estar a los pactos postelectorales. Y no se quiere hacer daño nadie. ¿Por qué? Y yo lo digo aquí, hay un nuevo jugador que se llama Vox. Y Vox, después del éxito de Andalucía, Alberto, ya sé que te podrá doler un poquito más, pero aquí ¿cuál es que es un jugador democrático? Que algunos intentan estigmatizarlo, pero es un jugador democrático. Y cuando tú eres un jugador democrático, tienes que contar con él. Entonces, ¿qué es lo que ha dicho? Y lo ha dicho Germán, que es que las mayorías en España, en todos los ayuntamientos, van a ser de centro derecha. Van a ser los que son. Van a ser de centro derecha. Porque se ha movido mucho esta sociedad. Y la gente quiere respuestas, y quiere respuestas muy buenas. ¿Es la previsión, Rocío, realmente de Vox? Contribuir a derechas, a mayorías en todos los ayuntamientos donde nosotros, por supuesto que facilitaremos gobiernos, pues como en Andalucía, donde se pueda expulsar al PSOE o donde se pueda, sobre todo, ofrecer un programa que beneficie a los españoles. Entonces, en base a unos programas y en base a unos puntos y en base a unas ideas, llegaremos a acuerdos. Y esos acuerdos los pondremos sobre la mesa, esas propuestas las pondremos sobre la mesa, las que creemos firmemente que son buenas para España, invitaremos a los demás partidos a unirse a esa terna. Yo creo que eso es bueno para España. Y desde luego en el talante de Vox está el llegar a acuerdos, y así lo hemos demostrado. No así, por ejemplo, en el talante de Ciudadanos, que hemos visto cómo ha hecho cordones sanitarios, cómo ha lanzado a sus hordas contra Vox, cómo hemos visto a su candidato en Barcelona pues insultar gravemente a todos los votantes de Vox, y cómo hemos visto hasta un presidente francés dirigir al señor Rivera lo que tiene que votar o no votar en Andalucía. Sois la pesadilla del Elíseo. Entonces, ¿por qué habéis puesto en el gobierno a ese partido, precisamente Ciudadanos, le habéis dado
vamos, consejerías de cuyo nombre no cabrían en esta mesa escrita. Por eso digo, hay una vicepresidencia infinita que si empezara a escribirla aquí, cabría el programa y seguiría escribiendo. Entonces, ese partido tan malo con el que compartís una parte ínfima de vuestro programa, que es tan terrible por la cabeza del gobierno. Señor Marín, es bueno saberlo para el futuro. y tú sabes, Otillos, que ahora mismo para cualquier cosa que se quiera aprobar en el Parlamento andaluz van a tener que mirar a Vox y pedirnos 12 votos. O mirar al PSOE y aprobarlo. Con lo cual, es muy sencillo. Mira, aquí lo fundamental es que hay un cambio en Andalucía. ¿Os la han colado? No, aquí el único que ha podido hacer ese pacto era el Partido Popular. Y porque podemos pactar a un lado y a otro. Dos pactos contradictorios en sí mismos para poner a gente en el poder. Para favorecer pero Ciudadanos tiene que elegir dónde va a estar. Es muy sencillo. Qué divertida va a ser la política el año que viene, mejor dicho, el año que entra en España. En cualquier caso, Alberto, yo creo que la irrupción de Vox en España es algo muy positivo. Muy positivo porque se están diciendo las cosas, no, para los ciudadanos en general. Incluso gente de Podemos va a votar a Vox. Incluso gente de Podemos, Alberto, va a votar a Vox o ha votado a Vox. Seguramente, claro que sí. No, pero digo que a mí me parece que en el escenario es muy positivo, porque están diciendo cosas claras que antes no se decían. Se sale de la corrección política, de ese discurso políticamente correcto, porque además ha tensionado incluso al Partido Popular hacia temas que eran importantes. Por ejemplo, antes hemos hablado de la gestación subrogada, ¿no? Había hablado José Ra. Bueno, pues en ese momento el PP ni siquiera se ha pronunciado porque no sabemos si está en contra o no de la gestación subrogada. Vox sabemos que está en contra nosotros de la gestación subrogada. Antes de que metiese Vox, y el candidato que ganó tenía un discurso clarísimo, que era Pablo Casado, sobre esto. Sí, y lo ha dicho, o sea que es que yo entiendo que mirar al pasado, es que aquí no, si no se trata de mirar al pasado, pero lo que sí que te digo es, yo estuve en una mesa, en el Club Siglo XXI, por cierto, donde se hablaba de la gestación subrogada, y si me permites, Javier, que lo mezclemos con este tema. No, porque vamos a ver si nos da tiempo de llegar pues si no me permites, entonces acabo diciendo... Entonces el siguiente... Vale. Entonces solamente decir que a mí me parece muy positivo por las ideas claras, porque se está saliendo del discurso políticamente correcto, porque la gente está oyendo lo que quiere escuchar y porque incluso al Partido Popular se le ha tensionado hacia temas que son importantes de defender. No, pero si eso no lo acepto, si es que nosotros en las primarias yo creo que la elección de Vox ha tenido algo que ver. Y la convención de este fin de como tenemos que ir a otros temas, pues... Hablando de gestación, la que se está gestando en Cataluña, porque Puigdemont ha hecho hoy una cosa, si usted se acuerda, Rocío Monasterio saltó a la fama mundial cuando apareció delante de Puigdemont con unas esposas. ¿Te acuerdas? Bueno, ¿cómo no se va a acordar ella de semejante momento? Bueno, pues he aquí que el señor Puigdemont ha hecho una cosa insólita, que es recurrir al Tribunal Constitucional, al que no acató y del que huyó, para denunciar al Parlamento de Cataluña, que le nombró. ¿Por qué? Bueno, la verdad es que esto es muy complicado de explicar, pero básicamente, el separatismo catalán se divide entre los que están en la cárcel y los que están en el exilio. Los que están en la cárcel, que son mayoritariamente Esquerra, para entenderlos, ya sé que esto es simplificar, pero bueno. Y estos son partidarios de que se siga manteniendo el voto delegado en el Parlamento, mientras que los que están fuera no quieren. ¿Por qué no quieren? Por su propia causa legal. ¿Qué pasa? Que el Parlamento de Cataluña ha decidido que ese voto delegado vale. Entonces, ¿qué ha hecho Puigdemont? Decir, ni hablar, denuncia al Parlamento de Cataluña. Y se ha formado un follón formidable que a mí, mire, yo siempre me he jactado de entender cosas como, por ejemplo, los libros de Gardner sobre Alicia en el País de las Maravillas y los juegos de Recovecos, de Hofstadter, yo qué sé. Pero esto es que no lo entiendo. O sea, ¿qué está pasando exactamente aquí? No, yo creo que se están traicionando entre todos. O sea, incluso a sí mismos. No, están en el dilema del prisionero. Están en el dilema del prisionero. Yo creo que es evidente. Vamos a ver, a todos nos han dicho que se rompe el PDeCAT. Y se rompe en una parte que es la Crida y se rompe en una parte que intentarán volver a ser los nacionalistas. Pero claro, es que ese huerto está yermo. Intentando recuperar a Artur Mas. Sí, pero ese huerto está yermo ya. Pero ¿qué es lo que quiere decir? Que están rompiendo... Este discurso monolítico se está rompiendo. Entonces aquí sale Puigdemont diciendo, yo, en el fondo, es un grito de yo no me quiero quedar el último. No me quiero quedar el último y entonces voy a hacer todo lo que esté en mi mano. Yo pensé que a lo mejor te pedía de nuevo las esposas, Rocío, vuelves a sacarlas, porque en un momento dado se las tienes que volver a dar. Pero yo te digo una cosa. Es una buena noticia. ¿Por qué? Porque estos están claudicando, están de vuelta yéndose sin esperanza después del lío monumental en el que nos han metido. Y es el final del nacionalismo.
Entonces yo, fíjate, hoy a lo mejor estoy muy me parece aunque tenga la garganta así. ¿no? Déjame que te lo explique. ¿Por qué creo que es el final del nacionalismo? Porque entre todos ellos han empezado a traicionarse. Entonces ya no es una idea, ya no es una finalidad. Resulta que era un negocio de personas. Y esa es la buena noticia para mí. Yo creo que no nos podemos engañar, de verdad, con este tema. El objetivo de todos es el mismo, que es independizarse de España. Otra cosa es que ahora vayan a un camino de dos velocidades distintas y por eso tengan un enfrentamiento, pero no caigamos en la ingenuidad de pensar que han renunciado a su objetivo fundamental de estos y también de otros que tenemos en el País Vasco. Entonces, el objetivo lo tienen claro. Ahora, hay una parte de ellos que asumen que a lo mejor quieren conseguir esto a otra velocidad. Claro, también yo entiendo que el tema del juicio y el tema de la cárcel a algunos les hace cambiar de velocidad con sus objetivos, pero no podemos engañarnos en esto. No, si sobre no hay todo, que engañarse. no podemos volver a engañarnos. Y no quites... porque lo que me faltaba quites, ya es volver a empezar a oír... No le quites un ápice a Pedro Sánchez, pero que esto ya y lo que depende de los presupuestos. Los españoles hemos oído mucho esto de, del catalanismo, de no sé qué, que vuelven a un catalanismo que podemos conllevar. Ahí no está nadie que esto ya, de verdad, que esto ya no cuela. Y cuidado... Que no cuela. Y cuidado con la nueva amenaza, las declaraciones hoy del Coreca diciendo que ya tienen toda la agenda de las transferencias que les marca, que les ofrece el gobierno, que ya les ha dicho cuándo, el calendario que les va a hacer para darles las transferencias, cárceles incluidas. Ese es el verdadero problema. Cárceles incluidas. Si es que... es decir, no hay un día en que no se tomen medidas para desarmar al Estado y para armar a los enemigos del Estado. No pasa un día que estaba buscando en la cuenta de Beatriz Talegón alguna explicación, porque seguro que esto tiene una explicación racional. Yo creo la explicación del recurso... Alberto, la explicación del recurso... Seguro que hay una explicación. ¿Sabes yo creo cuál es? Yo creo que la explicación del recurso de amparo al Constitucional es un paso para llevarlo al Tribunal de Derechos Europeo. Es un paso. Entonces, a él le importa nada esto. Él quiere irse a Europa. Y como en Europa nos están ninguneando con el tema de Puigdemont, entonces, claro, con el tema de la extradición nos han ninguneado todos los países. Pues él lo que quiere es ir a Europa, a machacar en Europa el tema catalán. Y yo coincido con Rocío en que es un tema muy grave, que se está chantajeando, que Puigdemont habla de la comisión para el referéndum, bilateral para el referéndum nuevamente, y que se está chantajeando los presupuestos de Pedro Sánchez, como decía José Ra. Por lo tanto, la situación es muy complicada y cuando vemos a un Pedro Sánchez que le da igual destrozar España, destrozar a los españoles a costa de quedarse hasta el 2020 en la presidencia del gobierno, a no ser que en las generales se hagan en mayo, cosa que es muy difícil, pero antes he dicho una barbaridad. Pero cuanto antes mejor, ¿eh? Yo si fuera mañana las elecciones, mejor, porque España no se puede permitir a este tío hasta el 2020. Vamos a ver si las hacen el 20 o si no, monta alguna especie de quilombo a lo Maduro y nos deja sin elecciones. Claro. Hemos de marcharnos a esa cuestión de la que ha suscitado Albert Riveras, al comparar como dos elementos, en fin, homogéneos, el aborto y la gestación subrogada, pero vámonos en taxi o en lo que podamos, porque hoy hay noticia todavía más con la cuestión del taxi que yo querría agotar antes de la publicidad de menos cuarto. Ya sé que es muy poco tiempo con nuestros contertulios de esta noche. La noticia de la tarde es que Cabify y Uber anuncian que se van de Barcelona, dejarán de prestar servicio porque las concesiones que le ha hecho el gobierno catalán a los taxistas realmente dejan a las VTC sin posibilidad real de hacer negocio. Muy rápidamente querría conocer vuestra opinión al respecto de esta guerra, pero tiene que ser muy rápido porque a menos cuarto hemos de irnos para que no se tiempo. Para mí hay un error de principio en comparar los dos, porque tú cuando tienes un sector regulado, como es el sector del taxi, no lo puedes poner a competir con otro que está en libre competencia. Y es un error de concepto. O bien hacerlos todos los sectores regulados, o bien los desregulas todos. No tiene sentido que en Madrid tengas que pagar una licencia de taxi, una millonada, les exijas una cantidad de condiciones y luego digas que tienen que competir. Vox concretamente ha hecho una propuesta que es la de liberalización a plazos y con compensaciones previas. Bueno, lo que está claro es que lo que están sufriendo los taxistas y los Uber y Cabify, todos estos, es culpa de una mala gestión de los políticos. Eso es evidente porque durante estos años han permitido que no salieran nuevas licencias, que se encarecieran las que había y ha habido una demanda brutal de muchos más visitantes, etcétera, etcétera. Nosotros lo que proponemos básicamente es que hay que compensar a los taxistas.
hay que compensar y desregular el sistema. Entonces, a los taxistas ofrecerles un número de licencias VTC equivalente al coste que tiene ahora mismo una licencia en el mercado, porque tú no puedes a un taxista... No. Van a tener 200.000. Pero lo que no puede Pues ser nosotros es que estamos en todo lo contrario. Lo que no puede ser es que los taxistas sufran los errores de los políticos. Porque un taxista que se ha comprado una licencia y algunos de sus antecesores. Eso es una simplificación. No. Yo desde luego es una simplificación. Yo lo que pasa es que sí, porque no son solo los políticos los que han encarecido la licencia. Ningún político se inventa Uber ni Cabify. Habrá que ofrecer una solución a los taxistas y por otra parte no podrás bloquear un mercado que viene, que es el de Uber y Cabify, que yo considero que el cliente también lo quiere. Entonces tendrás que conseguir que convivan. Y lo que no puede ser es que los taxistas hoy paguen la mala gestión que han hecho nuestros políticos, que han mirado para otro lado durante años. Pero la mala gestión que han hecho nuestros políticos también lo están pagando los taxistas, lo están pagando los de Uber y Cabify y sobre todo lo están pagando los ciudadanos. O sea, no se puede tener a Barcelona y a Madrid, no se puede poner de esta manera. No se puede tener la feria de Fitur que se va a celebrar, ni la feria que se va a celebrar en Barcelona, que es la más importante de Barcelona de todo el año. Precisamente sobre esta cuestión, Cabify es que acaba de publicar en Twitter un tuit en el que dice que no es verdad que no se van de Barcelona. Toda la prensa a las 8:30, 9 y pico de la noche estaba titulando por ahí, con declaraciones cogidas de uno de los miembros de la negociación con el gobierno. Ahora dicen que no. ¿Por qué? Entre otras cosas lo vinculan al Mobile World Congress. Bueno, es decir, que aquí todavía esto no se va. Pero lo que no tiene sentido es que la solución no sea nacional. Hay que separar la solución. Pero se han querido quitar el marrón. El gobierno de la nación se ha querido quitar el marrón. A la vuelta tenemos que discutir sobre Albert Rivera y como esto va a estar calentito, prefiero que nos vayamos cuanto antes. Publi y a la vuelta, don Albert. Todo el mundo a sus puestos, que esto ya... ¿Qué ha dicho Albert Rivera? Fundamentalmente que el derecho al aborto y la gestación subrogada son lo mismo. No es que sean lo mismo, sino que pertenecen al mismo tipo de derecho individual. Tema enormemente serio. Lo ha dicho así. Porque si tenemos derecho a interrumpir el embarazo, y yo creo que hay una legislación clara donde te dice lo que puedes y lo que no puedes hacer, si tenemos derecho a interrumpir el embarazo, ¿no tenemos derecho a traer vida al mundo? Y ayudar a otra madre que ha tenido un cáncer y no puede ser madre. Y yo aprovecho para pedirle a Sánchez, a Casado y a Iglesias que den libertad de voto a sus diputados. Oye, en otros casos han dado libertad de voto para voto en conciencia con debates como la ley del divorcio, la ley del aborto. Bueno, traer vida al mundo si una mujer tiene cáncer. Al final, cuando uno tiene que recurrir, digamos, al repertorio dramático del argumentario, es que algo va mal. Y sorprendentemente, en esta mesa, donde hay gente que está a favor del aborto, a favor del aborto, de su regulación, gente que está radicalmente en contra, gente que está... ninguno está de acuerdo con lo que ha dicho Albert Rivera, lo cual tiene un mérito bastante notable. Por partes, Lourdes Méndez había sacado el asunto hace un instante diciendo, yo quiero... Venga. Sí, yo voy a intentar ser muy breve, pero es que estos temas... he escrito un libro de 500 páginas sobre el tema del derecho a la vida y el derecho al aborto. Quedémonos con 3 líneas. En 3 líneas es muy difícil. La gestación subrogada es muy difícil. Y además cuando me ha costado salirme del Partido Popular precisamente por este tema. ¿Verdad? Pero bueno, en cualquier caso, la gestación subrogada, que es a lo que vamos... un hijo se puede desear, pero un hijo no es un derecho. Tú no puedes tener derechos sobre una persona. Y además lo cosificas a ese hijo. Y aparte de cosificarlo, va en contra de la dignidad de la mujer, que además el Parlamento Europeo en 2015 ya se definió. La Comisión Nacional de Bioética también se ha definido y ha afirmado que sí, en España es una práctica que es nula de pleno derecho, porque así está regulado, que evidentemente habría que sacarlo incluso al ámbito internacional para que también se lo fuera en los países en los que no está legalizado, que no se pudiera hacer estos contratos para luego venir los niños aquí evidentemente para registrarlos. Esta más buenista, o sea, el mensaje más buenista, bueno, tal, pobrecillo, quiere tener un hijo y no puede tenerlo, más se lo han tenido fuera, tienen que registrarlo. El tema del registro en España está solucionado porque al final, por la vía de la filiación, entonces como el que aporta el semen a esa madre, a esa pobre madre alquilada, pues entonces por vía de filiación se puede registrar en España y después la mujer lo adopta.
hay diversas, y no me quiero extender más, Javier, pero hay muchos países en los cuales las personas de España salen a realizar estos contratos y después vuelven efectivamente con esos niños, que ya digo que se registran. Entonces la Comisión Nacional de Bioética lo que dijo es eso, que habría que intentar que en el ámbito internacional esos contratos también fueran nulos para que no se realizara todo en fraude de ley. Y en conclusión, es un tema que va en contra de la dignidad de la mujer, es un tema que cosifica a los niños y que además, lo que le quería comentar a Joserra, esto ya es un tema más político, es que el Partido Popular no se ha definido la postura sobre la gestación subrogada. En el Congreso del año, antes de que estuviera casado, evidentemente, bueno, pues yo presenté una enmienda en contra de la gestación subrogada. En aquella enmienda que yo presento en aquel congreso, resulta que se deja en tabla, se dice que los expertos tendrán que definirse sobre la gestación subrogada. A lo que yo contesté, ya casi en el límite de tiempo, porque no me quedaba, que si no era posible que todas las personas que allí estaban no pudieran afirmar o definir que aquello iba en contra de la dignidad de la mujer. Evidentemente no lo era y se dejó a que los expertos definieran. Una vez que el Comité Nacional de Bioética se pronuncia, evidentemente el Partido Popular debiera de haber tenido una postura. No obstante, no es un tema ya que a mí me importe, porque yo ya no estoy en el Partido Popular, pero sí en cuanto a postura de los diferentes partidos políticos. Partido Popular está en interrogación, Ciudadanos está a favor, Partido Socialista está en contra, Podemos está en contra y Partido Socialista y Podemos no por el tema de la dignidad del hijo y de la mujer, solamente por el tema de la mujer. Y Vox evidentemente está Aquí perdón, José, enseguida, Alberto, la posición de izquierdas sobre la gestación subrogada en general es unánimemente en contra. Sí, además, y la razón fundamental es la mujer que gesta. De la mujer. No, la cosificación también del hijo. Además, había una pregunta que nos enviaba alguien por WhatsApp que dice las feministas están absolutamente en contra. Bueno, igual hay una o dos que están a favor de la gestación subrogada del alquiler, pero las feministas, el feminismo lo tiene clarísimo que está en contra de este procedimiento. A ver, es que yo creo que me mezcla cosas Albert Rivera que no tiene ni idea, porque además hace un compendio que tendrá que ver una cosa con otra, el aborto, con la gestación subrogada. A ver, cosas que son irrefutables. Primero, pocas veces, igual hay una o dos, pero no he visto a ninguna mujer asentada económicamente, rica, con capacidad económica que se haya ofrecido o que esté dentro de estas empresas en las cuales gestan. No. Todas las que están son mujeres que cuando hablan es por una necesidad económica, por lo tanto no lo están haciendo por ayudar, sino por una cuestión puramente económica. Es decir, si tú tienes una amiga que lo quiere hacer, pues es otro debate, pero lo que estamos hablando es de formalizar contractualmente, que no tiene nada que ver con un favor de una amiga. Entonces, cuando casualmente toda la gente que lo tiene que hacer lo hace pagando, por lo tanto no es exactamente un derecho, sino que estás contratando un servicio, estás comprando a la mujer. Y luego, evidentemente, lo decía Lourdes, es que no es un derecho tener hijos, pero es que ni por uno ni por otro. Es decir, no es que yo tenga derecho a tener hijos, que no lo tengo, sino que tampoco tiene la otra mujer derecho a tener un hijo que ni siquiera corresponde a ningún tratamiento legal de cobertura en ninguno de los países, por lo menos en España. Por lo tanto, yo creo que la mezcla que hace Albert Rivera es caótica. Sobre todo nos enfrentamos a algo que es, absolutamente sencillo, que es que... y es que lo vimos demasiado, la parte esa de que yo tengo derecho a tener hijos. Pues no tienes derecho a tener hijos. José, la interrogación sobre el PP, que es lo que te ha escogido, que ha dicho Lourdes. Hombre, con Lourdes hablamos mucho en aquel congreso y los dos pues estamos en una posición muy meridianamente clara, podemos diferir en el método, y es verdad que se dejó a una comisión de expertos para después. Pero es que pasó una ley por el Parlamento y el PP votó que no, y votó con el PSOE y con Podemos. Y se rechazó, porque nos la llevó Albert Rivera. Albert Rivera sí que nos llevó los vientres de alquiler al Congreso de los Diputados y votamos que no. Y quiero decirlo, el discurso de Pablo Casado en la convención de este fin de semana a favor de la cultura, la vida, porque yo creo que el siglo XXII va a ser implacable con los políticos que vivimos en el siglo XXI, por haber permitido el aborto y por haber permitido los vientres de alquiler. Y creo que va a ser implacable. Y no va a tener ningún tipo de juicio sobre nosotros. Joserra, es que claro, estás tocando un tema en el que a mí, se me abren las carnes. Es decir, que es que el Partido Popular, votación lo sabes desde el año 2011, con mayoría absoluta, un derecho al aborto. La ley ha ido con la oposición que hicimos sobre ese derecho al aborto, que estuvo con 11 millones de votos y que no modificó esa ley. Pero
el tema de la perversidad de esa ley no es solamente la regulación de las conductas de tema de abortar, no, es que día a día se está formando a la gente en el sector sanitario y en el sector educativo sobre la perspectiva Lourdes, de género y sobre el derecho a abortar. Si yo sé que tú opinas de esa manera, pero claro, es que no me hables del tema del aborto porque yo no quería entrar en este tema, pero claro, una vez que hemos entrado... Y hemos de escuchar todavía a dos contertulios. Como esto vuestro es una vieja pelea. No lo es. Podemos organizar cualquier otro día una yo, después del discurso de Pablo en la convención, no tengo ninguna duda. Entonces, José, lo fundamental, el PP hoy está contra la gestación subrogada sin ambajes. Sí. Bien. Sí, de lo que votamos en la última resolución que llevó Ciudadanos al Parlamento. Rocío Monasterio. Vale, yo me alegro de escuchar eso del PP y espero que todos sus miembros lo suscriban, porque realmente lo que está proponiendo el señor Rivera es algo que a mí me resulta de verdad. O sea, es que no, yo creo que no es consciente de lo que está diciendo, ¿no? Es brutal. No, pero si, los españoles... Yo estuve en una feria que hubo en Madrid, en el Hotel Puerto de América, que era una feria de vientre alquiler, y fui a los 20 stands. Y ahí me ofrecían mujeres y me decían, coja usted una ucraniana que como tiene más necesidad no se va a echar atrás. Eso era en Madrid, una feria. Y tengo los contratos de todos los stands y hablé con todos los abogados. Y era como quien compra un zapato. Entonces el señor Rivera compra niños como quien compra un zapato. Y eso es lo que nos propone a los españoles. Claro, es que es brutal. Es brutal, es el mercantilismo sin límites, que pasa por encima de la dignidad humana, que pasa por encima del derecho de ese niño, que pasa por el de... Claro, es que... Me temo que el problema es, yo creo que, y aquí voy a estar de acuerdo con Sotillos, sin que sirva de precedente. El vino hace milagros, el vino que nos ponen en el gato. Gracias, Paula. Creo que es una cuestión que están tratando algunos con una frivolidad absolutamente pasmante y terrorífica. Y se nota cómo realmente hay una serie... Nos hemos metido en una clase política también donde hay tantas cosas importantes que realmente se están tratando como si fuera todo una verbenita. A mí quizá lo que más me sorprende es precisamente eso, ¿no? Es que es una conceptualización... Sin haber profundizado sin hablar de las tesis del profesor Gil de Pisa, ¿no? Que lo tiene muy analizado. Sin tener realmente ni idea de lo que estamos hablando y solo buscando el mensaje inmediato de algo totalmente superficial. Y eso, en esto, como en tantas otras cosas, nos lleva al desastre. La comparación es decir, como hay derecho al aborto, que, bajo esa premisa, pues oiga, pues hay derecho, yo qué sé, a invadir las casas. Pena de muerte, ¿no? Claro, es que es el argumento de un taur. Como ya he conseguido esto, ahora voy a lo siguiente. Que se ha acabado. Es que no son temas que ni se parecen. O sea, quiero decir, sí, hay niños y madres, pero como hay casas y perros, o sea, no tiene que ver. Que es un taur político. Entonces, fíjate que se ha pasado desapercibido. Deje usted la libertad a todos los diputados, a ver qué votan. Y yo no dudo, ni siquiera no dudo de la buena fe de Rivera en esto, simplemente que ha cogido, es un mensaje con el cual quiere salir de esa especie de embrollo y quiere salir de una forma más o menos que sea para sus... No sé si hay ese tipo de lobbies que tú sospechas hay detrás de ellos. No, que existen, que los lobbies existen, lo sé. Que obedezca a los lobbies, no lo sé. No tengo ningún tipo de pruebas, pero sí se nota que es una especie de satisfacción frívola y superficial para ciertos sectores que supone él que con eso satisface. Eso es, y nada más. Lo malo es que no es nada más. Señores y señores, seguiremos manteniendo este debate. Ahora tenemos que marcharnos. Y antes de marcharnos, por cierto, le recuerdo, porque ha habido un montón de llamadas, lo que hemos propuesto a nuestros espectadores y particularmente a los miembros del Club de Amigos de Intereconomía del recital de Ainhoa Arteta. Vamos a ver. Se trata de ir a esta conferencia, a la charla, de Edgar Martín en el Club de Amigos de Intereconomía mañana sobre el Requiem de Mozart. Y allí mismo se efectuará el sorteo, no ahora llamando por teléfono, allí mismo en el Club de Amigos se efectuará el sorteo de 2 entradas dobles, 4 entradas para el recital de Ainhoa Arteta con piezas de Monsalvat, de romanzas de Zarzuela, etc. Es decir, hay que ir. Vamos a ver, por favor, enseguida el cartel, a la charla de Edgar Martín en el Club de Amigos de Intereconomía sobre el Requiem de Mozart, por cierto, tema interesantísimo, y al final
de la charla, entre los asistentes se sortean las 4 entradas. En todo caso, muchísimas gracias a todos por llamar. Me encanta ver que los espectadores del Gato tienen tanta pasión por Ainhoa Arteta, que realmente lo merece, porque es una artista excepcional. Y aunque no vaya usted, que debería ir, en fin, a la conferencia del Club de Amigos, va a tener el jueves 31 de enero a las 8:30 en el Circo Price de Madrid, que es un magnífico escenario, por cierto, ese recital de Ainhoa Arteta, con el que con toda seguridad va a disfrutar muchísimo. Y lo mismo le digo a todos los invitados de esta noche. Don José Ramón García Hernández, muchísimas gracias por estar aquí. Germán Terz, muy buenas noches. Alberto Sotillos, gracias, como siempre. Lourdes Méndez, muchas gracias. Bienvenida a esta primera noche aquí del Gato al Agua. Rocío Monasterio, un placer. Y un servidor, José Javier Esparza, que se despide de usted. Hasta mañana a las 10 menos cuarto, aquí en el Gato al Agua.